¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos arrancando con la transmisión el día de hoy en el partido entre Nacional y el conjunto de Guaraní, señores, por la fecha número 8 del fútbol paraguayo. Ayer llegan Olimpia, hoy con la obligación, entre comillas, de conseguir la victoria para el cuadro nacionalófico, para el único equipo que tiene nombre y apellido, Nacional querido. Tiene que ganar hoy el cuadro de Nacional para no perderle pisada al puntero del campeonato. Hablamos de Olimpia, que ayer sumó 20 unidades. El conjunto de Olimpia, el cuadro de Vitamina Sánchez, que viene embalado, viene con un tranco imparable realmente el conjunto franqueado, el único equipo que por ahora mantiene lo que es el invicto en este fútbol en el torneo Apertura. Ya también rápidamente vamos saludando a nuestra locución comercial. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenido a la cobertura. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un abrazo grande para vos y para toda la audiencia de Fútbol de Ascenso y un partidazo en Barrio Obrero. Nacional, el único escolta del puntero Olimpia, que de ganar el día de hoy quedará 3 puntos del líder del campeonato. Totalmente, a 17 iría de ganar, 14 tiene Nacional, tal cual iría a 17, quedaría 3 nada más de Olimpia. Una parte de alta que está un poco bastante peculiar, porque Olimpia está puntero, después viene Nacional, Recoleta y Ameliano. Hay 3 escoltas, por decirlo así. Están un poco pegados, pero solamente es un poco peculiar que equipos como Cerro Porteño, Guaraní o Libertad no sean los que están detrás del franqueado, sino estos equipos que no suelen acostumbrarnos a tener levistos en la parte de alta, como Recoleta y Ameliano en este caso. Totalmente, y Libertad, que está en el 10º lugar de la tabla. Así es que muy mala campaña del cuadro de Chiqui Arcile realmente. Yo pensé que con Chiqui iba a repuntar el conjunto de Nacional, pero bueno, lastimosamente para Francisco Arce y para la parcialidad de Libertad no le va bien al conjunto gumareno. Ya también, si te parece, Julio, damos las alineaciones de ambas escuadras. Arrancamos por el local, por el conjunto de Nacional. Nacional, que salta al terreno de juego con la número 30, Santiago Rojas, Kiri Rojas, 23, Carlos para Guarí Espínola, número 3 para Alexis Cañete, número 4 para Tomás Gutiérrez, número 14 para Sebastián Díaz, Fernando Díaz, perdón, como que me traumé con el nombre de Sebastián, número 8 para Fabricio Jara, 15 para Roberto Ramírez, 28 para Alejandro Zamudio, número 33, Orlando Gaona Lugo, 18 para Iván Valdés, 24, capitán de equipo para Roque Santa Cruz. Se agiganta con valor en lucha tenaz, juventud gallarda, deporte sin rival. Vete al Urgical Yunque, trabajo de tornería oficial de granja, recto y liquidales en general, garantía de buen servicio, dirección Avenida Sevillana 4121 y Arri 3 Corrales, contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002, vete al Urgical Yunque. Correcto, ya también tenemos la alineación en este caso del cuadro aborigen Guaraní, señores, que salta al terreno de juego con la número 1, Gaspar Servio, 37 para Juan Daniel Pérez, 2 para Ismanol Segovia, número 4 para Sebastián Saracho, 14 para Tiago Sorbín, 8 para Matías López, número 5 para Patricio Tanda, número 7 para Enzo Mansur y con la 10, Derlis Rodríguez en punta, Diego Fernández y con la 9 para el Kaiser, Iván Ramírez, el onceno titular del conjunto aborigen. Y en la noche de este espléndido solar, con el diamante que en su temple. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactarnos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribiros al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Correcto, señores, ya están ambos equipos dentro del terreno de juego. Nacional, como también hacía el conjunto de Guaraní, decíamos que Nacional, hoy el local, tiene la responsabilidad y la obligación de conseguir la victoria para no perderle pisada al puntero del campeonato. Y Guaraní, que viene contrapartida, digo bien, Guaraní, que viene herido, quedó fuera de la Copa Libertadores de América a mitad de semana ante un equipo
entre comillas chico, ya no hay equipo chico obviamente, pero entre comillas era un equipo ganable. Hablamos del equipo de Juventud Las Piedras del cuadro charrúa que dio la nota realmente al dejar fuera al conjunto aborigen. Ya va a arrancar el fútbol, señores, aquí en el estadio del Club Nacional. Vamos a ver el conjunto aborigen, lo vemos a Roque Santa Cruz realmente, lo vemos de muy buenas condiciones aún al experimentado delantero. Hablamos del futbolista, en este caso Roque Luis Santa Cruz. Va a arrancar el fútbol, señores, vamos a ver el conjunto aborigen cerca del balón. Rodríguez va a mover Guaraní, señores, va a arrancar el partido aquí en Barrio Obrero. Allí el juez principal, pitazo del juez, ya está en marcha el fútbol. Ya se juega Nacional Guaraní por fecha número 8. Relata para Fútbol de Ascenso Roberto Romero. Correcto, el juez principal, el señor David Ojeda, secundado por José Cuevas, el asistente número 1, asistente 2, José Mercado, cuarto árbitro, el señor Álvaro Jiménez en el bar, José Méndez y Abar Milcial Saldívar, los jueces que van a estar impartiendo justicia en esta tarde, domingo. Misión Versátil SRL, gestión y obtención de créditos para usted, señor comerciante. Comunicate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Misión Versátil SRL. El centro, la pelota pasó lamiendo el palo derecho de Servio. Cargó Nacional, el centro del terrible Iván el Terrible Valdés. Realmente fue un centro arco, casi se le metió a Servio en esta acción colectiva de Nacional, mi querido Julio. Exactamente, Iván Valdés recupera esa pelota en el costado derecho, engancha para su pierna izquierda y creo que intentó hacer un pase, pero le salió tan bien colocado que hizo una comba que se acercó bastante al palo derecho del portero aurinegro. La pelota arriba, rechazó Gaspar Servio, recupera el cuadro de Nacional. Apareció en acción el futbolista Alexis Cañete, juega para el Kili Rojas, va saliendo de Nacional. Motel primera clase, despierta tus instintos, siente tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Guerrero, casi San Antonio, en la ciudad de Ñemby. Vení, pasalo bien, pasalo mejor en Motel primera clase. Orlando Gauna Lugo en la cabalgata, entrega para Alexis Cañete, juega sobre la punta derecha, apertura para la presencia del futbolista Roberto Ramírez. Allí Ramírez la pone bajo la suela, salió muy bien Ramírez, pasó de dos, se mete con todo, cruza la frontera, mete el pase arriba para Valdés, se equivoca Valdés, recupera Guaraní, corre Fernández, impacta la pelota en el futbolista Espínola, corresponde lateral ofensivo para el conjunto aborigen. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Querés vender más? Alcanzar tus objetivos. Si el fútbol y ciencia nosotros lo estudiamos, esto es Fútbol de Ascenso. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso. Dale me gusta a nuestra página en Facebook. También estamos a través de nuestro canal de YouTube, FA Golde, para que se puedan suscribir y activar la campanita. Pulgada arriba, queremos llegar a 50 me gusta. Pedimos nada más 50 me gusta para este primer tiempo. Nos pueden seguir en Twitter, como también en Instagram. Estamos como @ascenso. Rosberry Comedy Postres, el local más conocido del barrio San Pablo. Bocaditos dulces y salados, postres, eventos sociales. Estamos sobre Ciudad 3512, casi de la Victoria. Realiza tu pedido al 0991-702-358. Rosberry Comedy Postres. La pelota arriba, carga con todo Guaraní, se mete con todo Rodríguez. La dividió la intención, Espínola, pero el juez indica que volvía de la posición adelantada. Rodríguez, pelotazo largo de Servio, casi sorprendió a la defensa de Nacional, Julio. Y lo que estamos viendo en estos primeros 3 minutos de juego es que Nacional está queriendo hacer su juego con pelota dominada, llegando con toques hacia la portería de Gaspar Servio. Por su parte, Guaraní con pelotazos largos, buscando a Derlis Rodríguez y a los otros delanteros del cuadro de Guaraní. Intentará vulnerar la saga defensiva del cuadro nacional. Correcto, allí picó Roque sobre la punta derecha, impactó de vuelta en Roque, me parece el balón. Sí, tal cual va a corresponder lateral de salida para el indio. Vete al Urgel al Yunque, trabajos de tornería, frisados, engranaje recto y helicoidales en general, garantizando buen servicio. Dirección Avenida Usebellala 4121 y R y 3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y el 021-506-002. Vete al Urgel al Yunque. Carga Nacional, le pega al arco. Apareció en acción Fernando Díaz, sacó el remate, quedó por el camino, rechaza sobre la punta derecha, aparecía en acción el futbolista Daniel Pérez, levantó el esférico, reconquista de vuelta Mansur que mete la pelota arriba sin destinatario final, se pierde por un costado, corresponde lateral de vuelta para el conjunto de Nacional, allí frente a las plateas que se está construyendo rapidito, se está construyendo la platea allí en un costado del terreno de juego. Hablamos del estadio del Club Arsenorico, mi querido Julio. Exactamente, que justamente estábamos hablando de eso antes del inicio del cotejo, de las plateas que dan hacia la nueva olla azulgrana, que
como habías dicho, posiblemente ya para mitad de año ya se esté culminado en un 99%, lo más seguro, Roberto. Sí, totalmente. En teoría tendría que estar para finales de agosto, ya todo pintado, todo pipí cucú, como quien diría, pero veremos. Siempre hay algunas cuestiones, qué sé yo, climatológicas también, que por ahí pueden retroceder o pueden... que en este caso que no termine en tiempo establecido de alguna u otra manera, entonces, pero está previsto para que culminen las obras ya para finales de agosto, en este caso, así es que realmente va a quedar muy lindo. Ya prácticamente completando en su totalidad lo que serían las graderías, mi querido Julio. Exactamente, y es algo bastante positivo para los clubes de primera división, porque algo que le faltaba mucho a nuestro campeonato y durante muchos años incluso, es que más de la mitad de los equipos no tenían su propio estadio acorde. Y con lo de Nacional, lo de Guaraní, que también se está construyendo, también el estadio de Olimpia, los grandes equipos también están construyendo su casa o mejorando, refaccionando de cara a lo que va a ser futuras competencias, tanto a nivel de clubes y por qué no también a nivel de selecciones de fútbol. Totalmente amonestado aquí Derlis Rodríguez. Ojo que levantó la pierna contra Zamudio. Y esto, le pegó en el pecho prácticamente la taquilla de Rodríguez. Impactó en el pecho de Zamudio. Veremos si esto no es revisión VAR, porque me parece fue muy violentamente. Sí, muy fuerte. Podría chequearse esto en el VAR, así que está parado las secciones por ahora, muy golpeado Zamudio. Aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica el Yunque marca el tiempo de juego, 6 minutos jugados de la primera etapa y el marcador del encuentro lo confirma Roberto Romero. Desde la cancha hasta tu receptor, fútbol de ascenso es pura pasión. Nacional 0, Guaraní 0. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más? ¿Alcanzar tus objetivos? Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Para las secciones, señores, quedó golpeado Zamudio tras el golpe que recibió por parte de Derlis Rodríguez. Se está chequeando, me parece, la acción, porque por ahora fue amonestado Derlis Rodríguez, pero esto se está chequeando en el VAR porque fue muy violento el patadón que recibió Zamudio, que ya se está recuperando lentamente. Zamudio está de pie, aparentemente se confirma que solamente es amonestación para Derlis Rodríguez y tal cual va a ser amonestado. Entonces el delantero del conjunto Brigen ya se reanuda el fútbol aquí en Barrio Obrero. El día de ayer arrancó la fecha 8 del torneo Apertura en Ciudad del Este. Deportivo Meliano recibía al Club Olimpia, victoria del franjeado 1-0 con el gol de Rubén Lescano. Esa misma, en la noche del día de ayer, el 2 de mayo, recibió en el Río Parapití al Sportivo Tenidense y con el gol de Cáceres sobre el final fue victoria para el Gallo Norteño. Más tarde a las 20:30, Cerro Porteño, la Nueva Olla, va a recibir a Recoleta y el día de mañana, lunes, a las 18:30, el Sportivo Luqueño enfrentará a Rubio Ñu y el Sportivo San Lorenzo enfrentará a Libertad, un duelo clave para el Gumarelo, que ambos están en la parte baja de la tabla de posiciones. La pelota sobre la punta derecha, va corriendo, cuidado, pierde la defensa de Guaraní, se recompuso Ismanuel Segovia, le cometió infracción allí Zamudio, va a corresponder tiro libre, salida para el Indio. Hablando un poco de Libertad, Roberto, habría que buscar cuándo fue la última vez que el conjunto Gumarelo tuvo un arranque tan malo en el campeonato. Carga Guaraní, la pelota sobre la punta derecha, la tiene Rodríguez, va Rodríguez cerca del banderín del córner, envía el centro, desvío, la pelota impactó en Gutiérrez, va a ser córner para el conjunto de Guaraní. Se está buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactándonos a Alex Astor Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguimos en Instagram. Realmente, ¿cuándo fue un arranque así tan malo? Porque normalmente desde el 2017, si no estoy equivocado, como que viene ganando el torneo de apertura el conjunto de Libertad, y hoy en día tan mal está en el campeonato. En este caso está décimo en la tabla de posiciones. Córner para Guaraní, señores, sobre la punta derecha. Le pega Rodríguez, viene el centro, arriba, cerrado. La pelota pasó frente al portal del Kili Rojas. Se pierde por un costado, va a corresponder lateral de salida para Nacional. La tabla de posiciones de manera parcial queda de esta manera en este torneo de apertura. Olimpia, el puntero del campeonato, tiene 20 puntos. Nacional con este empate está subiendo a 15. Recoleta está con 12 unidades. Sportivo Meliano y Cerro Porteño comparten la cuarta y quinta posición con 11 puntos. 10 puntos para el Sportivo Trinidad y el Sportivo Luqueño con 9. Está subiendo Guaraní con este empate. Mismo puntaje que Rubio Ñu. 5 para Libertad y 2 de mayo. Y último, el Sportivo San Lorenzo con 1 punto. Lateral de salida para el conjunto de Nacional. Ya lo hizo para Guarí. Mete la pelota arriba, pelea Roque. Cabezazo de Roberto Ramírez. Recupera
recupera el cuadro de Guaraní, metió la pelota arriba, el zaguero central, Saracho, va corriendo, cuidado, carga el Kaiser, se mete con todo, va Guaraní, y cierra muy bien en el retroceso Fabricio Jara que juega sobre la punta zurda, va saliendo Fernando Díaz para el conjunto de Nacional, corre Díaz, metió la pelota para arriba, no salió el rectángulo de fútbol, la mantuvo en juego, aparece Ramírez, juega atrás el balón, va recomenzando la salida del conjunto de Nacional, Díaz que juega atrás para el Kili Rojas, va saliendo Nacional. Y estos son los partidos de la próxima fecha, la número 9 del torneo Apertura. Guaraní va a enfrentar a Cerro Porteño, Libertad medirá al Sportivo Luqueño, Olimpia va a recibir al Sportivo San Lorenzo, Rubio Ñu enfrentará a 2 de Mayo, el Sportivo Trinidad hará de local contra Nacional y Recoleta enfrentará al Sportivo Meliano. Correcto, amonestado Carlos Paraguarí Espínolas, durísima falta contra Derlis Rodríguez allí sobre la punta derecha, va a corresponder tiro libre para el conjunto de Guaraní y nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica el Yunque marca el tiempo de juego, 10 minutos jugados de la primera etapa y el marcador del compromiso lo confirma Roberto Romero. Desde la cancha hasta tu receptor, fútbol de ascenso es pura pasión. Nacional 0, Guaraní 0. Visor Bursátil SRL, gestión y obtención de créditos. Para usted, señor comerciante, comunicate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Visión Bursátil SRL. Carga Guaraní sobre la punta derecha, va corriendo Pérez que juega atrás para Mansur con la pelota, va Patricio Tanda con el balón, juega de primera, pelota arriba, va cargando el Kaiser, no pudo tomar la pelota, quiso girar y correr, le quedó larga, apareció el golero de Nacional, hablamos de Kili Rojas, toma la pelota y va saliendo Nacional. Los goleadores del campeonato son Iván Maggi del Sportivo Luqueño con 4 goles, Aldo González de Recoleta y Derlis Rodríguez de Guaraní le siguen con 3 goles cada uno. Va saliendo el conjunto aborigen, la tiene Saracho, mete la pelota larga sobre la punta zurda, cabezazo del zaguero central, otro cabezazo en la mitad de la cancha, aparece Patricio Tanda que corre, entrega sobre la punta zurda, va corriendo por ese andarivel, el futbolista Thiago Servín cayó al suelo, el juez no pitó nada, indica que es lateral para el conjunto de Guaraní, juega rápido Thiago Servín, le regaló la pelota al zaguero central Cañete, a ver el juez. Había dos pelotas. Había 2 pelotas dentro del radio donde se estaba disputando el balón. Entonces se va a repetir el lateral para el conjunto aborigen. Hotel Primera Clase despierta tus instintos. Siente tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Guerrero, casi San Antonio, en la ciudad de Ñapul. Vení, pasalo bien, pasalo mejor en Hotel Primera Clase. Sale Fernando Díaz, pelota sobre la punta zurda, va corriendo por ese nivel. Fabricio Jara se frena, entrega en la mitad de la cancha. Allí aparece con todo, corre Roberto Ramírez, pincha el balón, pelota arriba. Cierra bien la defensa del conjunto aborigen. Pelotazo arriba de Pene, cae en la mitad de la cancha, la mata contra el pecho el zaguero central Alexis Cañete con un tanto de dificultad, juega atrás para Kili Rojas de primera, que linda salida, ahí aparece Cañete, cuidado, se complica Cañete, el rebote de vuelta le favoreció a él, el juez indicó que pegó en la mano de Rodríguez, corresponde entonces tiro libre para Nacional. Rosberry Comida y Postres, el local más conocido del barrio San Pablo, bocaditos dulces y salados, postres, eventos sociales, estamos sobre Uidad 3512 casi de la Victoria, realiza tu pedido al 0991-702-358, Rosberry Comida y Postres. Correcto, allí apareció Imanol Segovia, la mandó al córner, va a ser córner para el conjunto de Nacional sobre la punta derecha, señores. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. La academia que busca el primer gol del partido, señores. Ya está Roque Santa Cruz dentro del área del cuadro aborigen. También ya lo vemos al futbolista Fabricio Jara. También aparece Alejandro Zamudio, Iván Valdés. Ya están pisando el área del conjunto aborigen. Tiro libre de esquina para el conjunto de Guaraní, de Nacional. Digo bien sobre la punta derecha. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol, señores. Va a autorizar el juez principal del encuentro. Hablamos de David Ojeda, gesticula y el futbolista del conjunto de Nacional, Orlando Gaudalugo, va a enviar el centro, viene el centro, arriba al punto penal, cierra bien la defensa, apareció Fernández pinchando el balón, va corriendo el Kaiser, cierra bien Fernando Díaz con un pelotazo por arriba, recupera Guaraní, va saliendo Thiago Servín a hacer rebotar la pelota en Valdés, va a corresponder lateral de salida para el indio. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Querés vender más, alcanzar tus objetivos? Y el fútbol licencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Va saliendo Guaraní, aparece Ramírez, metió la pelota arriba, se equivoca en el pase, en el retroceso aparece Alexis Cañete, juega atrás para el portero Kili Rojas, va saliendo Nacional. Le está costando bastante generar fútbol al conjunto de Víctor Bernay, con pelotazos sí puede, o está por lo menos inquietando un poco la parte defensiva de Nacional, pero cuando intenta hacer jugadas por abajo no le está saliendo, le están ganando toda la parte defensiva del cuadro de Nacional. Pelotazo arriba de Cañete, cae sobre 3/4 de cancha, aparece en el retroceso, el futbolista Valdés cayó al suelo, el Colombo, el juez pitó falta, va a corresponder, tiro libre de salida para el conjunto de Nacional, era Ramírez, Roberto Ramírez, duelo de Ramírez, aquí el infractor
infractor fue el Kaiser. Iván Ramírez va a corresponder tiro libre para Nacional. Metalúrgica Yunque, trabajos de tortería, fresado, engranaje recto y liquidales en general, garantía de buen servicio, dirección Avenida Sevillana 4121 y R3 Corrales, contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002, Metalúrgica Yunque. Lateral sobre la punta derecha para el conjunto de Guaraní, señores, va tomando la pelota el futbolista, hablamos de Daniel Pérez sobre la punta derecha, Juan Daniel Pérez ya va a jugar, juega Dani Pérez, se frena, busca compañía, juega cortito, pelota para el futbolista Fernández que envía la pelota arriba, va cargando con todo, aparece Rodríguez, le pega o no, giró Rodríguez, está en el área, carga Guaraní, la tira Rodríguez, busca compañía, la pone bajo la suela, envía al centro, arriba, cierra Gutiérrez, señores, se salvó el conjunto de Nacional, mi querido Julio. Gran jugada de Derlis Rodríguez que hizo la pausa justa, ni un segundo antes ni un segundo después, supo aguantar la pelota dentro del área grande del Kili Rojas, tiró ese centro a media altura, estuvo atento en la zona defensiva del conjunto de Nacional. Lateral sobre la punta zurda para el conjunto de Guaraní, señores, va a enviar la pelota arriba, Thiago Servín, retrocede unos metros para enviar una especie de córner, lateral ofensivo para el indio que busca el gol de apertura, juega Servín, mete la pelota arriba al área, cabezazo, quien llega, la pelota queda en los guantes de Kili Rojas y nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego, 15 minutos de la primera etapa y el marcador del compromiso lo dice Roberto Romero. Desde la cancha hasta tu receptor, fútbol de ascenso es pura pasión. Nacional 0, Guaraní 0, carga lindo, se mete con dos Rodríguez, le pega la... Se le levantó el remate a Derlis Rodríguez, que está incisivo en la zona ofensiva del conjunto Brique, Julio. Y se enchufó nada más Derlis Rodríguez, que es el jugador distinto que tiene el conjunto de Guaraní, que juega por ese costado izquierdo y hace valer esa pierna derecha cada vez que engancha hacia adentro. Aquí le salió un poco por arriba del travesaño, por encima de la portería del Kili Rojas, pero Derlis Rodríguez es el jugador distinto, es el que está teniendo la pelota y tratando de que su equipo pueda llegar y poder generar alguna ocasión que llegue el primer gol para el conjunto, por ejemplo. Correcto, 87 personas en nuestro canal de YouTube, suscribirte y activar la campanita también, dale pulgar arriba, queremos llegar a 50 me gusta en este primer tiempo. Aparece Narciso Robledo, gana Nacional desde Argentina, indica el usuario Narciso en nuestra encuesta que hemos colocado. Nacional 59% sobre 41% de Guaraní, 41 votos de nuestro canal de YouTube, suscríbete en FA Golden, seguinos en Facebook, estamos como Fútbol de Ascenso, o también puedes seguirnos en nuestro Twitter, en Instagram, estamos como @Fútbol de Ascenso. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, escribinos al 0981-937-767, Alexa Store Sublimaciones. Correcto, va a corresponder tiro libre para Guaraní, señores, sobre 3/4 de cancha, ubicado el balón, le va a pegar el argentino palestino, podemos decir, le pega Mansur, viene el centro al segundo, Caño, salió a descolgar muy bien el Kili Rojas, quedó muy golpeado, choque fuertísimo entre Kili Rojas y me parece que fue Daniel Pérez, en la cabeza, sí, choque de cabeza, mi querido Julio. Y está bastante adolorido Kili Rojas. Tiró la pelota incluso. Tiró la pelota. Oye, Kili Rojas es ese tipo de porteros incluso que a veces suele simular faltas, pero por la manera en la cual chocó con el defensor guaraní, que fue Ismael Segovia, creo que le llegó a rozar. Sí, choque de cabeza. La parte, vos que manejabas mucho los nombres de las partes del cuerpo, Roberto, en la parte de atrás justamente del cráneo, ahí le rozó prácticamente con la frente. Sí, totalmente, la parte occipital, como que le fue el golpe que recibió el golero, y la parte parietal, la parte frontal, el cabezazo del futbolista Imanol Segovia, que ya se está recuperando de a poquito. La parte más donde más duele es en el frente, bueno, también en la parte de atrás, pero me parece que le dio la parte más dura al golero de Nacional, que allí está acusando, está tomándose de la cabeza, quedó muy adolorido también el portero de Nacional. No hay rastro de sangre, mi querido Julio. No hay rastro de sangre, pero sí fue un golpe bastante duro. O sea, y obviamente la reglamentación, cuando hay choque de cabeza, obviamente se tiene que parar
y correcta de la determinación del juez objeto. Totalmente para las acciones y nosotros aprovechamos y vendemos, Julio. Visión Versátil SRL, gestión y obtención de créditos para usted, señor comerciante. Comunicate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Visión Versátil SRL. Correcto, 100 personas en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, pulgar arriba. Tenemos 5, recién queremos llegar a 50 por lo menos en este primer tiempo. Así es que activa la campanita, suscríbete y pulgar arriba. Comenta también si querés, vamos a estar leyendo sin ningún tipo de inconveniente en el chat de YouTube. Lateral sobre la punta zurda para el conjunto de Guaraní. Juega rápido Thiago Servín, cierra bien por la punta derecha Espínola, recupera de vuelta Servín, mete la pelota arriba, carga con todo el conjunto a origen. Allí va el Kaiser que salió del área, pelea Ramírez, la pelota se pierde por un costado. El juez indica lateral para el Indio, corresponde lateral ofensivo para Guaraní. Motel Primera Clase, despierta tus instintos, siente tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Herrero, casi San Antonio, en la ciudad de Ñembuy. Vení, pasalo bien, pasalo mejor en Motel Primera Clase. Lateral sobre la punta zurda para el conjunto de Guaraní, señores. Va a enviar la pelota arriba Derlis Rodríguez. Ahora el ejecutante de lateral o el ejecutor de lateral va a ser Rodríguez. Rodríguez que retrocede unos metros para enviar una especie de córner. Juegan corto finalmente para Servín. Jugada sorpresiva. Allí aparece Servín en el centro bajo. Cierra bien la defensa de Nacional. Puntazo de Gaona Lugo. Reconquista Pérez. Juega atrás. El balón era Servín, perdón. Juega para Mansur. Mansur que entrega sobre la punta derecha para Segovia. Y Manuel Segovia con la pelota entrega de vuelta para Mansur. Mansur sobre el círculo central. Decide jugar más atrás para el portero. Hablamos de Servio. Aquí sonó la campanita. Nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica el Yunque marca el tiempo de juego. 20 minutos de la primera etapa y el marcador del encuentro lo confirma Roberto Romero. Carga Guaraní, también Julio se mete con todo el Kaiser, cayó al suelo, sigue nomás, aparece Tanda también, mete la pelota arriba, cierra bien la defensa del conjunto de Nacional. Nacional 0, Guaraní 0. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más? Alcanzar tus objetivos y el fútbol de ciencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Pelotazo arriba de Servio, cae sobre el cuarto de cancha. Cabezazo del Sagrado Central. Le quedó a Ramírez, enganchó, limpió el camino, le queda para Azul, remate. ¡Taca! Se desvió la pelota en Gutiérrez, va a ser córner. Córner para el conjunto de Guaraní. Y desde hace casi 10 minutos es Guaraní el que está teniendo el control de la pelota. Muy diferente a lo que fue el inicio del encuentro, donde era Nacional el que estaba teniendo la posesión del balón. Aquí el delantero de Guaraní, creo que fue Diego Fernández o Ramírez, el que enganchó para su pierna izquierda. Esa pelota tenía dirección de arco hacia el Kili Rojas. Ese balón favorece un poco, por decirlo, a Nacional, que se desvía, se va hacia el córner. Tiene un tiro libre de esquina peligroso el conjunto de Víctor Bernay. Correcto, Guaraní que está reclamando un choque de Gutiérrez contra Diego Fernández sin pelota y fue dentro del área. Así es que esto seguramente se va a chequear. Se va a revisar, sí, posiblemente sí se revisa. Sí, totalmente. Se está revisando en la oficina del VAR, como quien diría, porque podría ser penal para el conjunto de Guaraní si el VAR lo determina así y también lo gira claramente. Aparentemente no pasó nada. Va a efectuarse el tiro libre de esquina para Guaraní, señores, sobre la punta zurda. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Levantar esa pelota Enzo Mansur. Tiro libre de esquina para el Indio. Viene el centro arriba. Kili Rojas tomando la pelota. Juega rápido. Mete la pelota arriba sobre la punta zurda. Va corriendo el futbolista Valdés. Cierra bien la defensa de Guaraní. Aparece Manuel Segovia. Cabeza sobre arriba. Reconquista el conjunto de Nacional. Aparece sobre la punta zurda. Fernando Díaz se soltó lateral. Corre Díaz, entrega para la presencia de Valdés. Envía el centro arriba muy fuerte. Pasando. Apareció el saquero central. Hablamos del futbolista Saracho. Le dio con el pecho a Servio. Va saliendo Guaraní. Y la academia que este próximo jueves 5 de marzo va a tener un duelo importante contra el Recoleta, pero no por el campeonato local, sino más bien por la Copa Sudamericana, las clasificatorias nacionales en busca de clasificar, valga la redundancia, la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Será un partido único, o sea, un solo partido, no hay partido ida y vuelta en este formato actual de la Copa Sudamericana. Será el jueves 5 a las 19 horas y un día antes, el miércoles, Olimpia va a estar enfrentando al Sportivo Trinidense. Totalmente, tenemos dos duelos paraguayos en la semana, así es que vamos a estar atentos a lo que pueda acontecer con los equipos paraguayos. La pelota atrás, aparecía Servín, juega para Saracho, el segundo marcador central. Saracho que mete la pelota para arriba, va corriendo Ramírez, cierra bien a una Lugo, cabezazo de vuelta a la mitad de la cancha, aparecía Tanda, mete la pelota arriba para Ramírez, corre sobre la punta zurda, aparece Servín, envía el centro, cierra Ramírez, pelotazo arriba de Gutiérrez, cae en la mitad de la cancha, pelea con todo allí Ramírez, Valdés va corriendo, Iván Valdés transporta el efecto
esférico, cruza la mitad de la cancha, se mete con todo, juega más arriba sobre el andarivel izquierdo, cierra bien Juan Daniel Pérez contra la marca por ese sector de Roque Santa Cruz, mete la pelota arriba, en el pecho le cayó a Ramírez, cabezazo de Matías López, bastante friccionado el partido, parece Ramírez, cambia sobre la punta derecha que viene acción, aparece Gaona Lugo, va corriendo sobre la punta derecha que este es rápido, va Gaona Lugo pegadito a la raya de cal contra la marca de Servín, puntazo de Gaona Lugo, le regaló la pelota a Terry Rodríguez, recupera la pelota, va corriendo con todo, cuidado, perdió Rodríguez, increíble, recupera Nacional, se mete con todo, allí va con todo, va cargando, se mete, allí va Zamudio, juega al medio, pelota para Ramírez, se mete con todo, va Ramírez, le pega a Zamudio, ¡oh! La pelota por encima del travesaño, va a corresponder salida para el Indio Julio. Y aquí una gran chance de desperdiciar. Yo creo que Zamudio le robó el gol a su compañero porque había hecho la jugada adecuada, enganchó para su pierna izquierda y se apuró Zamudio y le dio con el derechazo que creo que era más para el número 18, creo que era Jara, si no me equivoco. Iván Valdés, perdón. Aquí se apuró Alejandro Zamudio, le sacó el remate a su compañero Iván Valdés, acaba de salvar el conjunto Borique. Pelotazo arriba de Sergio, va cargando Guaraní, cabezazo de Cañete para atrás, le queda el portero Kili Rojas, va saliendo Nacional, estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso, dale me gusta, pulgar arriba en nuestra página en Facebook, también puedes comentar allí y también nos puedes seguir en FA Golden, FA Golden, suscribirte, activa la campanita, pulgar arriba, comentar también, nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, estamos como Rosberry Comida y Postres, el local más conocido del barrio San Pablo, bocaditos dulces y salados, postres, eventos sociales, estamos sobre Uruguay 3512 Casi de la Victoria, realiza tu pedido al 0991-702-358, Rosberry Comida y Postres. Correcto, señores, va saliendo Guaraní, la tiene Mansur, cambia sobre la zona derecha para Juan Daniel Pérez, aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica el Yunque marca el tiempo de juego, 25 minutos jugados de la primera etapa y el marcador del compromiso lo confirma Roberto Romero. Desde la cancha hasta tu receptor, Fútbol de Ascenso es pura pasión. Nacional 0, Guaraní 0. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. La tiene Rodríguez sobre la punta derecha, fluctúa mucho. Rodríguez se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, juega al medio para Patricio Tanda, pincha el balón, carga, Guaraní está el primero, se mete con todo. No llegó Ramírez, salió ante Kili Rojas, se salvó la academia, Julio. Esta fue una buena jugada del conjunto aborigen que pinchó esa pelota. El centrocampista ofensivo del cuadro aborigen estuvo muy cerca, Guaraní no llegó. Iván Ramírez a esa pelota estuvo atento. El portero Kili Rojas, fue una buena jugada, una buena intención del cuadro de Guaraní. La pelota de Zamudio, entrega para Díaz, Díaz de vuelta para Zamudio, juega al medio, cuidado, aparece Fabricio Jara, la pelota más arriba, corre Valdés sobre la punta zurda, carga Nacional, se mete Valdés, el puntazo de Pérez, la mandó por un costado, corresponde lateral ofensivo para Nacional. Metalúrgica el Yunque, trabajos de tornería, fresado, engranaje recto y helicoidales en general, garantía de buen servicio, dirección Avenida Ceballana 4121 y R3 Corrales, contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002, Metalúrgica el Yunque. Zamudio que juega atrás de la pelota, va corriendo Fabricio Jara para hacer contacto con el balón, entrega para Ramírez, Ramírez de frente al arco, Ramírez pincha, balón, pelota sobre la punta derecha, a ver si llega a una Lugo, muy fuerte el pase, no va a llegar, llegó a una Lugo, pero de igual manera, se le perdió por un costado, va a corresponder lateral sobre la punta derecha, punta zurda de la salida aborigen, corresponde lateral para el conjunto de Guaraní, y llegó de vuelta a una Lugo, tremenda velocidad realmente del puntero derecho que tiene el conjunto de la academia, Julio. Exactamente, es el jugador más peligroso que tiene la academia, pero no está teniendo todavía una jugada clara de cara hacia la portería. Thiago Servín de momento está controlando bastante bien al habilidoso carrilero por derecha que tiene el cuadro de Felipe Jiménez. Correcto, cayó en la mitad de la cancha el futbolista Fernández, el infractor fue Díaz, Fernando Díaz, va a corresponder tiro libre para el Indio. Información del fútbol europeo, fecha 28 de la Premier League que acaba de disputarse toda la jornada. El Wolverhampton le ganó 2-0 al Aston Villa, el Bournemouth igualó 1-1 con el Sunderland, el Burnley cayó en un partidazo de local 4-3 ante el Brentford, Newcastle cayó de local 3-2 contra el Everton, el Liverpool goleó 5-2 al West Ham, Leeds United cayó 1-0 contra el Manchester City, el Brighton le ganó 2-1 al Forest, Fulham le ganó 2-1 al Tottenham, Manchester United, el equipo de nuestro colega Francisco Pérez Girón, le ganó 2-1 al Crystal Palace y cerró la jornada el clásico de Londres. Arsenal le ganó 2-1 al Chelsea, fecha 28 de la Premier League. Correcto, yo estoy con una camiseta de Arsenal, así es que también obtuvo una victoria el cuadro del Arsenal, mi querido Julio. Exactamente, Arsenal que manda en la tabla general de la Liga Inglesa
inglés, 64.59 para el Manchester City. Carga Guaraní en el centro, arriba de Thiago Servín, cierra bien la defensa del Nacional, aparece con todo, allí juega Roque, que juego para hacer contacto con el balón, corre Fabricio Jara, cruza la mitad de la cancha, se mete con todo Jara, corre y transporta el esférico sobre la punta zurda, se frena ahora, allí contra la marca de Juan Daniel Pérez, se mete con todo Jara, pasó de largo, se mete Jara, que linda acción, carga Nacional, está en el área, en el centro de Dios, la pelota queda en los guantes del portero serbio, transportó casi 30 metros, la pelota Fabricio Jara, el balón quedó en los guantes de Serbio, mi querido Julio. Y bastante pulcra la manera de jugar de Fabricio Jara, que por ese costado izquierdo se llevó nada más ese balón casi desde el medio campo prácticamente, pisó el área grande de Gaspar Serbio, intentó conectarse con sus compañeros, pero lastimosamente para él esa pelota desviada quedó en las manos del guardameta aurinegro. Va saliendo el conjunto aborigen, señores, la va teniendo el saquero central, allí juega la mitad, era el futbolista Imanol Segovia, y perdió la posición también Barbote, la pelota sobre la punta derecha, va corriendo por ese sector, el futbolista Ramírez se pierde por un costado, corresponde lateral ofensivo para el conjunto de Guaraní. Decíamos, Barbote perdió la titularidad, mi querido Julio. Exactamente, le está costando un poco al Cides Barbote ganarse la titularidad. Aguantame Julio, la carga de Guaraní, se metía con todo Rodríguez, cierra bien la defensa del conjunto de la academia, cuidado, le queda a Thiago Servín, le pega al arco, la pelota impactó en Ramírez, quedó por el camino, sale sobre la punta zurda, corre Derlis Rodríguez, va Rodríguez, línea final, se pierde por un costado, corresponde lateral para el conjunto de Guaraní, juega rápido Rodríguez, entrega para Thiago Servín, Servín que mete al medio, balón para la presencia de López que juega de vuelta para Rodríguez, está el primero, viene el remate, el arquero Kili Rojas, señores, tapó lo que pudo haber sido el primero del conjunto de Guaraní, Julio. Qué gran jugada de Guaraní, que desde hace un buen lapso de tiempo es el dueño absoluto de la pelota. Aquí se conectó bien Thiago Servín con Matías López, que hizo un gran pase filtrado para su compañero Derlis Rodríguez, que por poco no logra embocar ese balón en la portería de Kili Rojas, que le salió de manera correcta, taponando su remate. Estuvo muy cerca al cuadro aborigen. Totalmente, y justo abrió el brazo izquierdo el portero Rojas y le pegó en el brazo izquierdo, realmente ese brazo salvador allí del Kili Rojas para que no se establezca el primer gol del partido. Lo leyó bien el Kili. Sí, totalmente. Lo leyó bien, porque cuando Matías López pete ese pase filtrado espectacular para Derlis Rodríguez, ya asumió ya de antemano lo que iba a pasar y se colocó de manera espectacular para poder tapar ese remate de Derlis. Totalmente, y nosotros aprovechamos el parate y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego, 31 minutos de la primera etapa, y el marcador del compromiso lo confirma Roberto Romero. Desde la cancha hasta tu receptor, fútbol de ascenso es pura pasión. Nacional 0, Guaraní 0. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactarnos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, escribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Correcto, para las acciones para que los futbolistas se hidraten. Estamos observando aquí nuestra imagen de soporte. Felipe Jiménez no se queda un segundo, mi querido Julio. Una especie de San Paoli, no sé si te recordás, que es prácticamente de izquierda a derecha y en su área técnica, en este caso, no se queda un segundo el técnico Felipe Jiménez. Exactamente, porque los primeros 10 minutos Nacional controló bastante bien la pelota, más allá de que no generó una situación clara de peligro, no dejó que Guaraní haga su juego como tal, y desde el minuto 10 hasta ahora, que ya son casi 33 minutos, es Guaraní y que está haciéndose con la pelota y nos lo está dejando jugar al cuadro de Nacional. Así que sumo que también por eso iría esa manera muy airosa, por decirlo así, de reclamar a sus jugadores, porque Guaraní le está ganando la pulseada Nacional. De momento no está encontrando su juego el cuadro Nacional. Totalmente, en nuestro canal de YouTube ahora se dio vuelta la tortilla, como quien diría. Ahora Guaraní pasa al frente, 56% la votación para Guaraní, que gana el partido, contra 44 de Nacional. Tenemos 82 votos en nuestro canal de YouTube, así que suscribite, activa la campanita, pulgar arriba, queremos llegar
a 50 me gusta para este primer tiempo. Ya se reanudó el fútbol, señores. Va jugando el conjunto nacional, se mete con todo. Zamudio cayó al suelo, no pasó nada. Recupera tanda, pelea allí muy disputado el partido. El rebote para Zamudio, juega el balón más atrás para Jara. Y Jara que lo entrega para Cañete, este para Gutiérrez, va saliendo de la academia. Visión Bursátil SRL, gestión y obtención de créditos para usted, señor comerciante. Comunicate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Visión Bursátil SRL. Cañete que juega más arriba. El rebote, cuidado, la pelota sobre la punta derecha. Aparece para Guarí Espínola, pinchando el balón muy fuerte para Gaona Lugo. Va cerrando para el sector Saracho. Y Saracho que mete el revoleo para arriba. Va corriendo Ramírez, cierra por ese sector. Cañete la mandó por un costado, corresponde lateral ofensivo para el Indio. Motel, primera clase, despierta tus instintos, siente tu pasión y llama sobre Manuel Ortiz Herrero, casi San Antonio, en la ciudad de Ñemby. Vení, pasalo bien, pasalo mejor en el Motel, primera clase. Correcto, 6 me gusta tenemos en nuestro canal de YouTube. Vamos a llegar a 50. Pulgar arriba, ¿qué te cuesta? Como que diría. Suscríbete que también es gratis. Así es que 160 personas ahora en vivo en nuestro canal de YouTube. 50 nomás pedimos, mi querido Julio. 50 me gusta. Hay que llegar a los 50. Hay que llegar en este primer tiempo. Correcto, señores. Allí lo vemos también en la banca de expectativa a Josué Colmán, que estuvo en Barrio Obrero, pero en el equipo de la otra vereda. Hablamos de Cerro Porteño, mi querido Julio. Exactamente, dirigido por Francisco Arce en su momento, mucho tiempo también. Sí, totalmente. Lateral para el conjunto de Guaraní para las acciones, quedó golpeado el futbolista de Nacional, me parece que es Ramírez quien está tendido dentro del terreno de juego. Parado las acciones y nosotros aprovechamos y metemos, Julio. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Querés vender más, alcanzar tus objetivos? Y el fútbol y ciencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Correcto, ya se va reponiendo de a poquito el futbolista de la academia, señores. 0-0 el partido, estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook. Dale me gusta y compartir la señal. También estamos a través de nuestro canal de YouTube FA Golden. Suscríbete, activa la campanita, pulgar arriba y comentar también en nuestro canal de YouTube. Nos puedes seguir en Twitter, en Instagram. Estamos como @Ascenso Rosberry, comida y postres, el local más conocido del barrio San Pablo. Bocaditos dulces y salados, postres, eventos sociales. Estamos sobre Unidad 3512 Casi de la Victoria. Realiza tu pedido al 0991-702-358. Rosberry, comida y postres. Pelota arriba del portero Kili Roja, cae en la mitad de la cancha, recupera Saracho, el Saracho que entrega para Segovia, Segovia de vuelta para Saracho, el segundo marcador central, va saliendo, juega al medio, pelota sobre el círculo central para Tanda, Tanda que retrocede de vuelta para Saracho, y nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalur Regional Yucca marca el tiempo de juego, 35 minutos jugados de la primera etapa y el marcador del compromiso lo indica Roberto Romero. Desde la cancha hasta tu receptor, Fútbol de Ascenso es pura pasión. Nacional 0, Guaraní 0. Si estás buscando personalizar en un artículo mediante la sublimación, contactanos. Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, escribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Lateral de salida para el conjunto de Nacional. Ya va tomando la pelota para Guarí Espínola, señores. Allí está gesticulando unas cuestiones que se adelanten, indican para Guarí Espínola. Lateral de salida para Nacional, señores. Allí se toma su tiempo, Espínola para enviar la pelota arriba, ya la pone en juego, pelota por elevación, pelea Roque también, Ramírez por ese sector, va corriendo, aparece en acción, allí juega Servín, Servín que juega para la presencia de Agustín Mansur, Mansur que entrega atrás la pelota para Imanol Segovia, Segovia sobre 3/4 de cancha, entrega de vuelta para Tanda, y Tanda que entrega otra vez para Imanol, que va saliendo sobre el corredor derecho, mete la pelota arriba, aparece el Kaiser, mete el tacazo, va corriendo Díaz, Fernando Díaz, cubre, deja que transponga la línea final, no salió el rectángulo de fútbol, señores, increíble, recupera Guaraní, corre Fernández, envía el centro, arriba, la pelota queda por el camino, aparece en acción también Fabricio Jara, va saliendo Fernando Díaz, transporta él, Federico corre, deja atrás el balón, la pelota para la presencia de Valdés, cayó atrás, travió solito allí Díaz, la pelota de vuelta para Díaz sobre la punta zurda, cruza la frontera, va ganando Nacional, corre Díaz, se mete Díaz, mete el pase arriba, se mete con todo sobre la punta zurda, carga Nacional, viene el centro de Zamudio, cierra bien Mansur, complementa Pérez, el rebote para Ramírez, apunta, le pega, quedó por el camino, recupera de vuelta Ramírez, bastante friccionado el partido, pelea Roque, allí va cargando, pelota sobre la punta zurda, va corriendo Zamudio, se mete Salah, va Zamudio, ensaña el centro, arriba, cierra Imanol Segovia, la mandó por un costado, pero responde, lateral ofensivo para Nacional, Julio. Y se volvió a animar el conjunto de Nacional en este último tramo de la primera etapa con Jara, con Iván Valdés, con Ramírez, entraron fuertes los muchachos hasta cierto momento en algunos
cruce con los jugadores de Guaraní, pero Nacional está insistiendo para poder volver a tomar las riendas del partido y llegar al gol antes de que culmine la primera etapa. La pelota atrás para Zamudio, va saliendo Nacional, retrocede sobre el círculo central, juega para Cañete que entrega el balón para la presencia de Jara, entrega para Díaz, mete la pelota arriba sobre la punta zurda, metió el pase para Zamudio, que línea acción, se mete con todo Zamudio, mete el pase arriba para Roque de primera, pivoteó mal Roque, le regaló la pelota al futbolista Tanda, mete la pelota sobre la punta zurda, carga Guaraní, se mete con todo Rodríguez, corre sobre anda a nivel izquierdo, metió el pase, se equivocó aquí Ramírez, no picó, se equivocó Rodríguez, digo bien, no picó Ramírez, no se entendieron aquí los delanteros del conjunto Origen, Julio. Y esta fue una buena jugada, una contra muy linda por parte del conjunto de Guaraní de Alex Rodríguez, que tomó la decisión equivocada porque adelantó esa pelota bastante lejos a donde se estaba ubicando Iván Ramírez. Desperdiciada una chance el cuadro de Víctor Bernay. Cara que pincha el balón, cierra bien Saracho. Allí el segundo marcador central, salió bien Saracho. Casi se complicó, pero le impide la acción. Mete la pelota arriba para Zamudio. Y Zamudio que juega para el Kaiser, va corriendo sobre la punta sur de la Rodríguez, pierde la pelota, recupera Nacional. Aparece con toda en la salida. Ramírez entrega para Faricho Jara. Cruza la frontera, va cargando con todo. Corre Jara sobre la punta sur, se mete Jara. Mete el pase arriba para Zamudio, que acción. Va Zamudio. Justo a tiempo le punteó el balón. Y Manuel Segovia la mandó al córner para Nacional. Y se volvió un partido de ida y vuelta. Aquí estuvo bastante cerca Zamudio con esa corrida tras el pase de Fabricio Jara. Y Manuel Segovia se arrojó con todo lo que podía. Alcanzó ese balón a desviar justo antes de que Zamudio pise el área chica de Servio con balón dominado. Estuvo bastante cerca el cuadro de Nacional. Correcto, era Daniel Pérez finalmente quien se lanzó y salvó porque realmente estaba el primero. Viene el centro arriba, cabezazo. Quedó por el camino, otro cabezazo, rechaza el remate, le roba la pelota a Cañete, increíble, señores. Pidió penal también la gente de Nacional, se va a chequear la acción, pero lo cierto y lo concreto, se salvó el cuadro del Guaraní, mi querido Julio. Y pasó de todo en el área chica de Gaspar Servio, esa pelota que nunca iba a dejar el área de Guaraní. Cayó el jugador, creo que fue Zamudio, justamente el hombre de la camiseta 28, el que está tendido en el área chica del cuadro visitante, y luego Cañete, esa pelota que no le pudo pegar de cara al arco, no alcanzó a tocar ese balón y sigue caído Zamudio, Roberto. Creo que es Zamudio, camiseta 28. Sí, es Zamudio, Salá Zamudio. No, Gutiérrez. El otro moreno. Es por el pelo, por el peinado. Por el peinado, por la barba. Son muy parecidos. Muy parecidos, totalmente. Quedó golpeado el venezolano. Hablamos de Tomás Gutiérrez. Aquí sonó la campanita y nosotros aprovechamos ese parate y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica el Yunque marca el tiempo de juego. 40 minutos disputados de la primera etapa y el marcador del compromiso lo indica Roberto Romero. Desde la cancha hasta tu receptor, fútbol de ascenso es pura pasión. Nacional 0, Guaraní 0. Estamos viendo la repetición y hay dos momentos para Gutiérrez. Uno en ese remate que fricciona con Iván Ramírez, pareciera que le pone un planchazo pero no lo alcanza a tocar. En esa jugada dividida donde la pelota queda bollando nuevamente, vuelve a intentar a cruzarse y creo que al momento del despeje del jugador de Guaraní hay un pisotón, pero es al momento de caer prácticamente de Iván Ramírez que no... Pero igual creo que no pasó a mayores. No amerita para un penal. No, creo que no amerita para un penal. Para mí que no tampoco, realmente. Correcto, señores. Una jugada fortuita. Sí. Totalmente. Se va a renovar el fútbol con una suelta direccionada para el conjunto Origen. El partido continúa 0-0. La plataforma perfecta para anunciar tu marca Grefiter Más, alcanzar tus objetivos y el fútbol es ciencia. Nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Espíndola que juega atrás, va saliendo la academia. Pinchazo arriba de Cañete. Cabezazo de Ramírez sobre la punta derecha. Parece Gauna Lugo. El cabezazo de Gauna regaló a Saracho. Y Saracho que entrega la mitad de la cancha sobre tres cuartos de cancha, Allí en campo propio va saliendo Agustín Mansur. Mete la pelota sobre la punta derecha. Va cargando el conjunto Origen. Se mete Pérez. Va Juan Daniel Pérez. Enganchó. Le queda para zurda. Envía el centro. Cierra bien Gutiérrez con la cabeza. Cae sobre tres cuartos de cancha. Otro cabezazo al medio. Virgen llega. Aparece Gauna Lugo. Entrega en cortito. Pelota para Ramírez. Roberto Ramírez que transporta el esférico. Entrega sobre la banda izquierda. Apertura para la presencia de Zamudio. Se mete con todo Zamudio. Metió el pase arriba para Valdés. Va Valdés. Se mete con todo el terreno
terrible Iván, mete el pase al medio, quien llega está Roque, el remate está Roque, se salvó Guaraní, señores, se salvó Guaraní, Roque, cuidado, le quedó la pelota bollando, impactó la pelota en Segovia, me parece, se salvó en serio el conjunto por ahí, Julio. Qué cerca estuvo aquí el Roque Luis Santa Cruz, que en dos oportunidades estuvo cerca de marcar el gol. Creo que fue con Saracho, con Ismanol, que casi arrojándose pudo evitar que esa pelota, ese remate de Roque Luis Santa Cruz vaya direccionada hacia el arco de Gaspar Servio. Estuvo muy cerca del cuadro de la academia. Correcto, señores, va a corresponder saque de arco y salida para el indio. Metalúrgica El Yunque, trabajos de tornería, fresado de granaje, recto y liquidales en general, garantía buen servicio. Dirección Avenida Ocebellana 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Cae su 3/4 de cancha, carga Guaraní, cuidado en el retroceso, aparece Díaz, mete el pelotazo arriba, le cae la pelota al portero Kili Rojas, va saliendo Rojas para el conjunto de Nacional, manotazo sobre la zona derecha, apertura para Guaraní, este juega más arriba, la pelota para Gauna Lugo, retrocede de vuelta para Guaraní sobre la punta derecha, este juega más atrás para Alexis Cañete, el primer marcador central, mete la pelota arriba, cae sobre 3/4 de cancha, pelea con todo, allí Fabricio Jara, pierde contra el Kaiser, se mete con todo, giró bien Ramírez, juega, era López, perdón, metió la pelota arriba, allí aparece Ramírez con el pecho y le bajó, era Rodríguez para Ramírez, ahora juega sobre la punta sur para Servín, que la acción, carga Guaraní, Servín con el centro, bajo, cierra Gutiérrez, recupera allí Roque de Santa Cruz, que bajó para hacer contacto con el balón, va corriendo Santa Cruz, allí la zancada de Roque, juega sobre la punta zurda, apertura para Ramírez, corre, Ramírez entrega para Zamudio, allí va Zamudio en el vértice del área, envía el centro, arriba, cierra Segovia, el rebote otra vez para Zamudio, deja que trasponga la línea de costado, corresponde el lateral para Nacional, Julio. Este fue un buen desdoble del cuadro de Nacional con Roque Luis Santa Cruz recuperando ese balón en su propio campo, se conectó bien ahí con Iván Valdés, con Zamudio y con Fabricio Jara, estuvo aquí atento la zona defensiva del cuadro de Guaraní. Va tocando en este caso el balón, el conjunto de Nacional sobre la punta sur, aparece Gutiérrez ahora, entrega para su compañero de saga, Alexis Cañete, cruza de mitad de la cancha, juega sobre la punta derecha para Ramírez, Ramírez que juega atrás, el balón para Paraguarí, muy fuerte el pase, lo pudo controlar, va a corresponder lateral ofensivo para el indio. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactarnos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, inscribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Patricio Tanda, mete la pelota arriba, corre Ramírez, cuidado, línea final, se mete con todo Rodríguez, perdón, va Rodríguez sobre la punta zurda, va Rodríguez, envía el centro, arriba, cierra Gutiérrez con la cabeza, complementa la mitad de la cancha, aparece Jara juega para Ramírez, entrega sobre la punta zurda para Gutiérrez juega para la presencia de Zamudio sobre la punta zurda, pegado a la raya de cal, juega al medio para Díaz con la pelota, entrega la mitad de la cancha, aparece Roberto Ramírez para Nacional, entrega sobre la punta zurda para Cañete, nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica El Yunque marca el tiempo de juego, 45 minutos, tiempo cumplido de la primera etapa y el marcador del compromiso lo indica Roberto Romero. Desde la cancha hasta tu receptor, fútbol de ascenso es pura pasión. Nacional 0, Guaraní 0. Más información del fútbol europeo, nos vamos a España, fecha 26 de la Liga Española. Levante le ganó 2-0 al Alavés, el Rayo Vallecano igualó 1-1 con el Athletic Club de Bilbao. Barcelona le ganó 4-1 al Villarreal. Mañana a las 17 horas Real Madrid enfrenta al Getafe. Barcelona es líder con 64 puntos, Real Madrid con un partido menos es el escolta, está con 60. Correcto, señores, 3 más, agregó David Ojeda, iremos hasta los 48. Tenemos 46 con 20 en juego, 0-0 el partido. Aquí en el estadio Arsenio Rico en Barrio Obrero, cayó al suelo, fue falta del delantero, en este caso hablamos de Fernández, corresponde tiro libre de salida para Nacional. Visión Versátil SRL, gestión y obtención de créditos para usted, señor comerciante, comunicate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Misión Versátil SRL. Correcto, tenemos 187 personas en vivo en nuestro canal de YouTube, queremos llegar a 50 me gusta, dale me gusta, pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita. Cayó al suelo Tomás Gutiérrez, corresponde tiro libre para Nacional, señores, ya en la recta final de este primer tiempo, entrega cortito, pelota para la presencia de Jara, el anterior era Jara, el anterior era Ramírez, digo bien, juega sobre la punta derecha, va corriendo Rañeres, a ver qué pita el juez, falta en perjuicio de Derlis Rodríguez, va a corresponder tiro libre para el indio. Motel Primera Clase, despierta tus instintos, siente tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Herrero, casi San Antonio, en la ciudad de Ñemby. Vení, pasalo bien, pasalo mejor en Motel Primera Clase.
Correcto, el infractor fue Fabricio Jara a la mitad de la cancha. Va a corresponder tiro libre para Guaraní. Le va a pegar a esa pelota el argentino-palestino, podemos decir, mi querido Julio. Hablamos de Mansur. Creo que le podemos decir de esa manera. Sí, porque es argentino, pero juega para la selección de Palestina. Mete la pelota arriba, reconquista el conjunto de Nacional, sale sobre la punta derecha, metió el puntazo para arriba, recupera Guaraní, apareció Tanda, juega atrás para el portero serbio. Va a salir el Valdivio. Rosberry Comida y Postres, el local más conocido del barrio San Pablo, bocaditos dulces y salados, postres y eventos sociales. Estamos sobre unidad 3512, casi de la Victoria. Realiza tu pedido al 0991-702-358. Rosberry Comida y Postres. Pelotazo arriba, va corriendo por esa pelota. Gauna Lugo rechazó la defensa de Guaraní y el juez del partido apunta al círculo central final. Final de la primera etapa, señores. Nacional 0, Guaraní 0. Dame 3 menciones, Julio. Vamos a la pausa. Metalúrgica El Yunque, trabajos de tornería, fresado, de engranaje, recto, helicoidales en general, garantía de buen servicio, dirección Avenida Ceballana 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y el 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, escribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones, la plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más? Alcanzar tus objetivos. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Correcto, señores. Nosotros vamos a una brevísima pausa. Luego retornamos para la etapa complementaria. Seguí dándole pulgar arriba a nuestra transmisión en FA Golden. También puedes seguir en nuestra página en Facebook. Estamos como Fútbol de Ascenso. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram. Estamos como @DeAscensoPY. Nosotros vamos a una brevísima pausa y ya retornamos para la etapa complementaria, en donde Nacional y Guaraní empatan 0-0. Pausa y volvemos.
Estamos de regreso, señores, para lo que va a ser la etapa complementaria entre Nacional y el conjunto de Guaraní. Estamos observando aquí frente a nosotros una luna llena tremendo, mi querido Julio. Da como para expresar todo tipo de romance, una frase lírica, poética. Bueno, vos sabés quién Francisco es un poeta de aquello. Una vez, recuerdo, fuimos... Lastimosamente no estaba ahí por cuestiones... personales, pero si es que él veía esta luna, iba a tirar una frase. No recuerdo honestamente la frase, pero era para enamorar realmente la frase de Francisco. Fue en el partido en la cancha de Sol entre General Caballero de Mallorquín y Cerro Porteño, si no estoy recordando, un partido de la primera división, y allí fue donde vimos la luna también, y allí se inspiró el comentarista en aquel momento, Julio. El poeta de los comentarios. El poeta de los comentarios. Francisco Pérez Gerón, un saludo grande para él. Sí, él tiene esa labia, esa verba para poder tirar ese tipo de frases que son ocurrencias en el momento, porque no es que él tenga preparado. Sí, sí. Yo pillé la otra vez. Sí. En el momento él tira esas cosas, no es algo que tenga preparado ni anotado, así que es un fenómeno, la verdad. No, totalmente. Es más, él escribe poesía. Francisco fue un compañero mío en la universidad también, así que ahí fuimos amigos. Y bueno, a partir de ahí, de aquí en adelante, fuimos colegas también, así colega y amigo hace bastante tiempo. En la época de la universidad, el tipo ya te escribía poesía, escribía todo tipo de cosas. Así que no es algo nuevo, es ya de hace antaño, como quien diría, mi querido. Sí, totalmente. Francisco es un gran poeta, el poeta de los comentarios. Así que un saludo grande para él, que seguro estará atento a la transmisión de Fútbol de Ascenso. Sí, el otro poeta es Milciades Mazacote. Así es que un saludo también para Milciades Mazacote, que estará en plena sintonía de la transmisión, el compañero Milciades. Así es que el sábado pasado tuvimos equipo completo haciendo la transmisión del Superclásico, y así es que lo extrañamos de vuelta a Milciades y a Brian, que estuvo en el comentario también. Así es que ya en los próximos partidos, posiblemente, Dios mediante, van a estar de vuelta aquí con nosotros para realizar la cobertura, mi querido Julio. Exactamente, totalmente. Fue una gran experiencia la semana pasada, el sábado pasado, el partido del Superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia, con Milciades Mazacote en coordinación, Brian Benítez en los comentarios, el equipo completo de Fútbol de Ascenso, y veremos, así como indicaste, y los próximos partidos podamos estar la totalidad nuevamente. Totalmente. Va a arrancar aquí la etapa complementaria, señores, sin cambio ambos equipos, tanto Nacional como Guaraní, que mantienen el onceno titular del primer tiempo. Va a arrancar la etapa complementaria. David Ojeda va a pitar, señores. Va a mover el conjunto de Nacional cerca del balón. Zamudio va a arrancar la etapa complementaria entre Nacional y Guaraní, que por ahora no tiene ganador. Sonríe con esto Olimpia, que está en la punta del campeonato. Va a arrancar el segundo tiempo, señores. Va a mover Salah Zamudio. Va a pitar Ojeda, el juez principal del encuentro. Está todo ok. A ver, algunas cuestiones. Ahora sí, pitazo del juez. Ya está en marcha la etapa complementaria. Ya se juega Nacional Guaraní. Profe Chaucho. Relata para Fútbol de Ascenso Roberto Romero. Pelotazo arriba del portero del Nacional. Cae en la mitad de la cancha. Recupera. Allí aparece Patricio Tanda. Mete la pelota larga sobre la punta zurda. Va corriendo el Kaiser. Ganó Ramírez. Ramírez que entrega sobre la punta zurda para Rodríguez. Va Derli sobre la punta zurda. Carga Derli. Metió el pase arriba para Ramírez. De vuelta para Derli. Corre Derli. Se adelanta muy bien Ramírez. El otro Ramírez, que es Roberto. Allí pelea con todo el conjunto de Nacional. Aparece Jara. Entrega sobre la punta derecha. Va saliendo Gauna Lugo. Gauna Lugo con el esférico. Retrocede. Juega para Cañete. Manda sobre la zona derecha. Apertura para la presencia de Espínola. Impacta en Ramírez. Va a correr el lateral de salida para Nacional. Y veremos si en esta segunda etapa ambos técnicos, tanto Felipe Jiménez para Nacional y Víctor Bernay en Guaraní, modifican las estrategias de juego. Lo que podemos ver es que hay una presión alta de parte de Guaraní. Casi la mitad del equipo estaba en terreno de Nacional, así que veremos si es que Guaraní o Nacional pueden llegar al primero de gol. Hace falta ya gritar un gol, Roberto. Totalmente, el grito sagrado, como quien diría. Recupera el conjunto de Nacional. Va cruzando el mitad de la cancha, aparece Jara. Entrega para Gauna Lugo. Gauna Lugo que retrocede con el esférico. Juega sobre la punta derecha para Espíndola. Mete el pase arriba para Jara. Se soltó el volante de marca. Jara jugó para Gauna. Se le quedó por el camino. Puntazo de Tanda. Va corriendo sobre la punta zurda. Aparece Derry Rodríguez. La pelota impacta
impacta en Paraguas. Pípala, corresponde lateral ofensivo para el indio. Metalúrgica El Yunque, trabajos de tornería, fresado de granaje recto y helicoidales en general, garantía de un buen servicio. Dirección Avenida Sevillano 4121 y Arri 3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Juega Saracho, la mitad de la cancha, aparece Patricio Tanda, entrega de vuelta para Saracho. El segundo marcador central, allí el zurdo va saliendo para Guaraní, entrega nuevamente para Patricio Tanda, allí transporta el esférico el zurdo, allí Tanda juega atrás de balón para Segovia, va saliendo Guaraní. Si está buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, escribiros al 0981-930-7767. Alexa Store Sublimaciones. Patricio Tanda que entrega sobre la punta derecha, juega Imanol Segovia, mete el pase arriba, se interpuso por el camino Zamudio, impactó en él, corresponde lateral para el conjunto de Guaraní, ya lo hace rápido Pérez, digo bien, entrega para Patricio Tanda, este para Mansur que cambia sobre la zona izquierda, se va soltando bien el futbolista, hablamos de Saracho que entrega sobre la punta zurda, va tomando la pelota para el segundo nivel, mete la pelota arriba, Servín, corre el tanque Ramírez, pelea con todo, aparece Derlis Rodríguez sobre la punta zurda, corre Derlis, se mete Derlis para Guaraní, taco de Derlis, va a Servín, envía el centro, arriba desvío, córner para el indio. Y aquí nuevamente Derlis Rodríguez, que habíamos indicado hablando fuera de micrófono. Derlis Rodríguez es ese jugador que se enciende su chip y es un jugador que te puede hacer una jugada espectacular y de definir de manera increíble, pero tiene esa nada más, en contrapartida se suele apagar muy rápido también Derlis, así que debe aprovechar Guaraní eso para poder llegar al primero del partido y poder tener más espacios en la zona defensiva del cuadro local. Totalmente, cuando prende el nitro, es limitado el nitro de Rodríguez, rápido se le termina. Córner sobre la punta zurda para Guaraní, le pega a Mansur, centro cerrado, la pelota pasó frente al portal de Quirroja, se pierde por línea final, corresponde saque de arco para la academia. Visión Bursátil SRL, gestión y obtención de créditos para usted, señor comerciante, comunicate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Visión Bursátil SRL. Aparecía Sara Zamudio, la pelota impacta en Daniel Pérez, corresponde lateral para el conjunto académico, pedía falta Zamudio, lo atropelló, es la segunda vez que me choca, lo indica Zamudio, ya juega el futbolista Díaz que entrega el balón para Tomás Gutiérrez, este más atrás para Kili Rojas, va saliendo la academia. Motel Primera Clase, despierta tus instintos, siente tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Guerrero, casi San Antonio, en la ciudad de Ñuble. Aguantame Julio, la contra de Nacional, se mete con toda una Lugo en el centro, cierra y Manuel Segovia, la mandó por un costado, cargó con todo Nacional, Julio. Y aquí llegó Orlando Gaona Lugo, que no tuvo muchos espacios en la primera etapa, bien cubierto por Thiago Servín. Aquí logró encontrar el espacio justo y quiso encontrarse con Roque Luis Santa Cruz. Estuvo atenta en la zona defensiva de Guaraní. Lateral sobre la punta derecha, ya lo hizo para Guarí Espino, viene el centro, rechaza Saracho, la pelota se pierde por línea final, va a corresponder córner para la academia. La plataforma perfecta para anunciar tu marca, querés vender más, alcanzar tus objetivos y el fútbol licencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Córner sobre la punta derecha para el conjunto de Nacional, le va a pegar esa pelota Iván el Terrible Valdés, córner sobre la punta derecha, señores, veremos qué acontece en esta acción de fútbol, le va a pegar Valdés, señores, gesticula, levanta la mano derecha, veremos qué jugada de laboratorio tiene preparado el conjunto de Nacional, viene el centro, arriba el cabezazo, está Roque, increíble el gol que se perdió Roque, señores, en la boca del área chica, se le levantó al remate el capitán, pide córner, el juez le concede, se salvó el conjunto aborigen, Julio. Increíble lo que acaba de errar el número 24, Roque Santa Cruz. Creo que le quedó de igual manera un poco alta esa pelota y muy pegada al cuerpo, por eso no le pudo pegar de lleno con el empeine. De igual manera, esto fue una chance formidable que acaba de desperdiciar la academia. Correcto, finalmente saque de arco es lo que indica el juez del partido. Aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica El Yunque marca el tiempo de juego, 5 minutos jugados de la segunda etapa y el marcador de compromiso lo indica Roberto Romero. Desde la cancha hasta tu receptor, Fútbol de Ascenso es pura pasión. Sigue la paridad de 0 para Nacional, 0 para Guaraní. Rosberry Comida y Postres, el local más conocido del barrio San Pablo, bocaditos dulces y salados, postres, eventos sociales. Estamos sobre Unidad 3512, casi de la Victoria. Realiza tu pedido al 0991-702-358. Rosberry Comida y Postres. Carga Guaraní sobre la punta derecha, se mete con todo Daniel Pérez, envía el centro al segundo caño,
corre Rodríguez, cierra la defensa, parece Patricio Tacla, complementa a Lugo, el remate está, le quedó de frente al arco, para terminar la acción, le pegó Matías López, va a corresponder, saque de arco y salida para la academia. Metalúrgica El Yunque, trabajo de tornería, fresado de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de un buen servicio, dirección Avenida Ceballala 4121 y R3 Corrales, contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002, Metalúrgica El Yunque. La pelota en la mitad de la cancha, aparece con todo Roque Luis Santa Cruz, transporta el esférico, cayó al suelo, no pasó nada, indica Ojeda, recupera tanda para Guaraní, mete la pelota arriba, cierra bien la defensa del cuadro nacionalófico, y viene, juega en la mitad de la cancha, aparece con todo Fabricio Jara, entrega sobre la punta derecha, va corriendo Roberto Ramírez, va Ramírez, línea final, mete el pase para Gaona Lugo, está Lugo en el centro, no llegó Roque, tampoco Fabricio Jara, la pelota salió frente al portal del portero de Guaraní, sale sobre la punta derecha, va tomando la pelota, allí Fernández cayó al suelo, pareció infracción, a ver qué determina Ojeda, el juez principal del partido, no pasó nada, indica el juez, va saliendo de la academia. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactarnos a Alex Astor, Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alex Astor, Sublimaciones. Una más, Julio. Misión Bursátil SRL, gestión y obtención de créditos para usted, señor comerciante. Comunicate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Misión Bursátil SRL. Viene el centro arriba de Gaona Lugo, la pelota se desvía, en Saracho va al córner para Nacional. De momento, al menos en estos casi 8 minutos de la primera etapa, Orlando Gaona Lugo está encontrando más espacios por su costado, a diferencia de lo que fue en la primera etapa, donde Thiago Servín lo mantuvo siempre a la raya. Está siendo más participativo el carrilero derecho del cuadro nacionalófilo. Veremos si con este tiro libre de esquina puede aprovechar y llegar al primero del partido. Córner sobre la punta derecha para el conjunto de Nacional, el local que busca el gol de apertura, señores. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Le va a pegar a esa pelota Iván Valdés, Iván del terrible Valdés, tiro libre de esquina para el cuadro nacionalófico. Nacional querido, tiene nombre y apellido. Córner, señores, veremos qué acontece en esta acción. Le pega a Valdés, centro para el primer camino, rechaza bien Saracho con la cabeza, reconquista Gaona Lugo sobre la punta derecha, allí aparece Gaona Lugo sobre la punta derecha, pegadito a la raya de Carl, metió el pinchazo arriba, se mete Valdés, ensaya el centro, arriba está Roque. Nacional. Roque, gol de Nacional. Apareció Roque Luis Santa Cruz, el capitán la mandó a guardar, jugada sobre la punta derecha, un centro malo de Valdés, en segunda instancia volvió a ensayar el centro, en el segundo caño apareció Roque Santa Cruz como la vieja época, cerrando en el segundo palo, con un cabezazo pudo vencer a la resistencia de Gaspar Sergio. Nacional manda en casa, golpea primero la Academia 1, Guaraní 0. Y al cantar repito, Nacional querido, gloria de campeón. Es un golazo de fútbol de ascenso. Marcamos el tiempo de gol. A los 9 minutos de la segunda etapa, Roberto. Correcto, rapidito el gol de Nacional, Julio. Gran gol de Roque Luis Santa Cruz, que agarra por sorpresa la zona defensiva de Guaraní tras ese pase que creo que fue de Iván. El remate está, cargó Guaraní, disculpame Julio, la carga del indio, quedó en los guantes de Kelly Roque, murió. Exactamente, y siguiendo con lo de Roque Santa Cruz, el inoxidable Roque Santa Cruz, el debutante, como habías dicho a inicio del partido. Con cariño. Con cariño, obviamente. Gran cabezazo de Roque Santa Cruz que sorprendió a la saga defensiva de Guaraní, que creo que no lo están marcando justamente al 24 de Nacional. Metió el cabezazo pegado al palo derecho de Gaspar Sergio, nada que hacer para el guardameta aurinegro. Nacional está ganando, arrancó un poco mejor en esta segunda etapa, está a 3 puntos de Olimpia.
y quiere pelearle el campeonato al decano. Totalmente, hay una mano de Fernando Díaz, es lo que están verificando en el bar, pero me parece que fue fuera del área. A ver. Sí, fuera del área, allí en la media luna, el cabezazo de Ramírez. A ver qué decisión toma el VAR finalmente, porque si es sobre la línea, forma parte del área y puede ser penal para el conjunto de Guaraní. Desde la perspectiva del ángulo que mostró la televisión, se ve que es afuera, pero hay que buscar la toma que sea lineal con la línea del área grande. Acá vamos a ver en esta, aquí creo que se vamos a poder ver imagen de soporte. Ahí vemos el centro, el cabezazo. Sí, para mí es En esta tengo mis dudas. Me parece a mí. Creo que la toma es muy lejana también Sí, para poder ver. sí, también. Tiene que ser una toma un poco más cercana, porque el brazo está extendido, cuán largo es, pero no se detecta nada más en qué parte toca justamente esa pelota. Totalmente, mientras Guaraní prepara cambios. Se retira el 8. Ingresa el 22. Es el cambio en nacional sería. El 8 creo que es Fabricio Jara. Sí, se retira Jara. Para el ingreso de Josué Colmán. Y también va a ingresar el número 27 en nacional. Sí, va a ingresar Richard Prieto también entonces en el cuadro nacionalófico. Entonces, estamos viendo de vuelta la reiteración. Se sigue chequeando esto del VAR, Julio. Sí, se sigue chequeando, es un poco confuso porque no se está detectando, al menos la toma de la televisión, no hay una toma lineal cercana que sea justamente de esa jugada, pero no indicó nada al VAR, se anuló todo tipo de interpretación y el partido continúa, Roberto. Correcto, vamos a chequear los cambios. En Guaraní justo estábamos observando la reiteración y nos perdimos el cambio. Se retiró Fabricio Jara y Gauna Lugo, ingresaron Colmán y Prieto. Richard Prieto en el cuadro de Nacional. Vamos a verificar, aquí vamos a ayudarnos por la televisión en los cambios que ha realizado el conjunto aborigen. Cuando carga Nacional, se mete con todo, allí gira bien. La pelota sobre la punta derecha. Se retiró Fernández y López en Guaraní. Ingresaron Torales y Fernando, el Queso Fernández. El Queso Fernández, sí, totalmente. Entonces, Ferfer es uno de ellos. Y el otro, vamos a confirmar un ratito. Sí. La pelota sobre la punta derecha, cierra bien la defensa de Guaraní. El balón se pierde por línea final, corresponde salida para el conjunto aborigen. Ya juega rápido Servio, arriba el conjunto de Nacional, señores, con el gol de Roque Luis Santa Cruz. Como decía Julio, el inoxidable Roque Santa Cruz mete la pelota arriba a Segovia, cae sobre la punta derecha, se mete con todo el tanque Ramírez. Va Ramírez pegado a la raya de cae, se le escapa por un costado. Corresponde lateral de salida para el conjunto de la academia, o es para Guaraní, veremos. Me parece que Ramírez fue el último en tocar. Sí, tal cual va a corresponder. Lateral de salida para Nacional, Julio. Bueno, te confirmo el primer cambio. Se retira el 26 Diego Fernández para el ingreso de Richard Torales, que creo que es número 17. 17, sí. Y el segundo cambio es Fernando Fernández ingresa, pero no sé si es por Iván Ramírez. Yo te confirmo en breve, Roberto. Correcto. Vamos a confirmar los cambios. La pelota sobre la punta derecha, aparece Manuel Segovia, metió el pelotazo arriba, cierra bien Gutiérrez, complementa allí Díaz con la zurda, le cayó a Roque. Roque que juega sobre la punta zurda para Prieto, no se pudo asociar con Roque. El balón se perdió por costado, corresponde lateral ofensivo para el indio. Te confirmo, Matías López es el que se retira, el centrocampista en Guaraní, para el ingreso de Fernando Fernández. Correcto, entonces los cambios en el conjunto aborigen. Aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego, 15 minutos disputados de la segunda etapa y el marcador del compromiso lo indica Roberto Romero. Desde la cancha hasta tu receptor, fútbol de ascenso es pura pasión. Nacional 1, Guaraní 0. Metalúrgica El Yunque, trabajos de tornería, fresado de granja, recto y helicoidales en general, garantía de buen servicio, división Avenida Eusebio 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Correcto, estamos viendo de vuelta la reiteración donde fue la mano y allí en esta toma, ¿sí? Se ve claramente que prácticamente a un metro del área grande
del área mayor, como quien diría, sobre la media luna. Fue la mano claramente fuera del área, Julio. Claro, pero no se cobró nada. Igual creo que el VAR no puede cobrar faltas. No, solamente estaban chequeando Si era penal. penal. Sí, exactamente. No puede cobrar falta ni tampoco amarilla. Así es que solamente se estaba chequeando si la mano fue dentro o fuera del área. La pelota sobre la punta zurda. Toma la pelota por ese sector. Valdés va transportando el balón. Retrocede. Valdés juega más atrás para el Kill Rojas. Va saliendo Nacional. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguimos en Instagram, escribirnos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Sale Tanda con un tacazo. La pelota para Rodríguez. De vuelta para Tanda. Patricio Tanda. La mitad de la cancha cayó al suelo. Le comete la infracción. No, dijo el juez. Aplica, cuidado. No picó nada. Digo bien. La pelota sobre la punta zurda. Carga con todo Nacional. Se mete Díaz. Va Fernando Díaz. Ensaya el centro. Arriba está. La pelota por línea final. No salió el rectángulo de fútbol. Sí, ya se perdió por línea final. Apareció Zamudio, pero ya fuera del terreno de juego. Va a corresponder saque de arco para el Indio. Visión Versátil SRL gestiona obtención de créditos para usted, señor comerciante. Comunicate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Visión Versátil SRL. Pelotazo arriba de Sergio. Cierra bien con la cabeza Alexis Cañete. Recupera a Fernández. Le quedó largo. Aparece a sus espaldas Thiago Servín. Entrega para Patricio Tanda. Giró bien sobre el círculo central. Mete la pelota arriba, pero el juez para las acciones. Quedó golpeado. Alexis Cañete se toma del posterior. Parado las acciones y nosotros aprovechamos y veremos, Julio. Motel Primera Clase despierta a tus instintos. Siente tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Guerrero, casi San Antonio, en la ciudad de Ñembuy. Vení, pasalo bien, pasalo mejor el Motel Primera Clase. Correcto, aparece Ignacio Romero. También Carrito Zarza. Ojalá entre Colmán en Nacional. Buena transmisión. Herminio también aparece en nuestro canal de YouTube FA Golden para que se puedan suscribir y también le puedan dar me gusta, activar la campanita también. Es Guaraní 54% contra 46 en la encuesta que hemos colocado. 193 personas siguiéndola. Transmitiremos 12 me gusta. Queremos llegar a 50. Pulgar arriba. También pueden seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos como Fútbol de Ascenso. Estamos también en Twitter, en Instagram como @AscensoPY. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más, alcanzar tus objetivos? Y el fútbol de ciencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Va jugando, allí no pudo Richard Prieto. Recupera el conjunto de Nacional Guaraní. Digo bien sobre la punta derecha. La tiene Juan Daniel Pérez. Pérez que juega atrás para Imanol Segovia. Recomienza la salida del conjunto del Indio. Rosemary Comida y Postres, el local más conocido del barrio San Pablo. Bocaditos dulces y salados, postres y eventos sociales. Estamos sobre Ciudad 3512, Cacitel, Victoria. Realiza tu pedido al 0991-702-358. Rosemary Comida y Postres. Patricio Tanda que se hace salida y manija de Guaraní. Cambia sobre la punta zurda. Qué lindo pase. Pelota para Thiago Servín. Ensaya el centro. Arriba. Cierra bien con la cabeza Gutiérrez. El cabezazo que cae sobre 3/4 de cancha. Recupera de vuelta el Indio. Aparece Saracho. Transporta el esférico. Se mete Saracho en campo rival. Mete el centro arriba. El segundo caño. Pelea con todo por ese sector. El futbolista del conjunto aborigen. Hablamos del Kaiser. Se pierde por un costado. Corresponde lateral ofensivo para el conjunto de Guaraní. Va tomando la pelota Juan Daniel Pérez, señores. Lateral ofensivo para el cuadro de Guaraní que tiene 3 delanteros en el área. Mete la pelota arriba. Acá en el área. Cuidado. Pelea con todo el rebote. Le queda Tanda. Le pega. La pelota pasó lamiendo el palo izquierdo de Rojas. Apareció Tanda con un remate. Se salvó Nacional, Julio. Y aquí apareció Patricio Tanda, que no es solo bueno filtrando esos balones a sus compañeros de ataque. Aquí la agarró de aire con ese zurdazo que pasó a 1 metro prácticamente del palo izquierdo del Kili Rojas. Aquí volvió a asomarse el cuadro de Guaraní. Totalmente extraordinario. Patricio Tanda, justamente le estaba diciendo esto a Julio. Tiene un parecido futbolístico a Fernando Redondo, el argentino, en su momento ex Real Madrid, ex futbolista de la selección argentina. Tiene el tranco lento, pero mete pases en tiempo y en forma. Como decía, uno de los mejores mediocampistas del mundo, en mi criterio, Juan Román Riquelme. Corre cualquiera. Y esta frase podemos aplicar con Patricio Tanda. Exactamente, es ese jugador clásico, el viejo número 10 que solía jugar lento, justamente como Juan Román Riquelme. No estamos comparándole con Riquelme por cualquier cosa, ya avisamos, pero tiene nada más ese estilo de juego, de tranco lento, así como menciona Roberto, y fue el encargado de filtrar esas pelotas en la primera etapa para Delis Rodríguez, para Iván Ramírez,
Ramírez. Y aquí asomó también que tiene una buena pegada. Tiene un buen pie zurdo que estuvo pasando cerca de la portería del Kili Rojas minutos atrás. Totalmente cayó Roque, falta en perjuicio del inoxidable Roque. Nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego, 20 minutos jugados de la segunda etapa y el marcador del compromiso lo indica Roberto Romero. Desde la cancha hasta tu receptor, fútbol de ascenso es pura pasión. Nacional 1, Guaraní 0. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería, fresado de engranaje, recto y helicoidales en general, garantía de un buen servicio. Dirección Avenida Sevillana 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Cabezazo del Kaiser, cierra bien Gutiérrez para Nacional. La mandó por un costado. Va a corresponder lateral ofensivo para el Indio. Mientras vemos que se están preparando el número 7, creo que es Bailone. Nacional y... no sé si era el número 19, porque 18 sería Iván Valdés. Así que ya confirmamos en breve, Roberto. Sí, yo he visto el 9, honestamente. Podría ser Hugo Benítez también. Vamos a confirmar. Porque justamente a la pasada se lo está observando. Allí en un ratito vamos a confirmar. Va saliendo la academia. Cuidado, pelea con todo Josué Colmán. El rebote para Richard Prieto. Pierde la pelota, increíble. Recupera Patricio Tanda. Mete sobre la punta zurda. Aparece Rodríguez. Corre sobre la punta zurda. Va cargando el conjunto de Guaraní. Metió la pelota arriba. No amagó. Ahora sí se mete allí. Va corriendo Rodríguez, pierde la pelota, recupera Nacional, sale el conjunto académico sobre la punta derecha, mete la pelota arriba, va corriendo, el balón se pierde por un costado, corresponde lateral de salida para Nacional. Si estás buscando personalizar en un artículo mediante la sublimación, contactanos a Alex Astor Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, inscribinos al 0981-937-767. Alex Astor Sublimaciones. Correcto, líder Cáceres va a estar ingresando en reemplazo de Alexis Cañete, que está lesionado. También se retira Roque Luis Santa Cruz, camiseta 24 para el ingreso del número 7. Bailón, ingresa, digo bien, en reemplazo de Roque Santa Cruz. Los cambios en el conjunto académico. Misión Versátil SRL, gestión y obtención de créditos para usted, señor comerciante. Comunicate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Misión Versátil SRL. Correcto, se retira Roque ovacionado por la parcialidad de Nacional, en este caso Roque. Julio. Es el primer gol de Roque justamente Nacional, si no estoy equivocado. Sí, es el primer gol de Roque y del campeonato también quizás. Exactamente. Sí. Correcto, entonces apareció de vuelta su cosecha goleadora. El extraordinario futbolista Roque Santa Cruz va saliendo Nacional, se pierde por un costado, la pelota impactó en Torales, corresponde lateral de salida para Nacional. Y retomando un poco lo de Roque Luis Santa Cruz, esa estadística fenomenal que Roque es el único jugador activo que había disputado el Mundial del 2002. Sí, tienes razón. Jugó el Mundial 2002, 2006, 2010. Y son 3 mundiales que han jugado Roque de Santa Cruz. Si teníamos la posibilidad de haber clasificado en los mundiales que no hemos clasificado, que valga la redundancia. Seguramente estaba de Brasil, yo creo que iba a jugar. Sí, me parece que llegaba. Creo que llegaba. Sí, totalmente. La pelota se pierde por un costado, corresponde lateral para el Indio. Ya lo hizo Thiago Servini. Juega allí para la presencia del zaguero central. Va saliendo Segovia para el Indio. Ahí Segovia entrega para su compañero de saga. Aparece Saracho, entrega sobre la punta zurda. Apertura para Thiago Servini. Juega al medio, se mete con todo. Viene el pase arriba de Mansur sobre la punta zurda. Corre Thiago Servini, está sobre la nivel izquierda. Mete el centro, bajo. La pelota quedó en los guantes de Kili Rojas. Cargó el Indio sobre la punta zurda. Julio. Aquí filtró bien esa pelota el 7, Enzo Mansur, por el costado izquierdo para su compañero Thiago Servini, que con esfuerzo logró imponerse a esa pelota ante su marcador. Y ese balón que cayó justito en las manos del Kili Rojas, aquí volvió a asomarse el cuadro de Guaraní. Correcto, va saliendo la Guaraní, digo bien, sobre la punta derecha aparece el Kaiser, cayó al suelo, falta en perjuicio de Ramírez. Aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego, 25 minutos jugados de la segunda etapa, y el marcador del compromiso lo indica Roberto Romero. Desde la cancha hasta tu receptor, fútbol de ascenso es
pura pasión. Nacional 1, Guaraní 0. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más, alcanzar tus objetivos? Y el fútbol licencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Carga Guaraní, se mete con todo, justo a tiempo. Apareció el zaguero central Cáceres, porque se metía con todo allí. Ferfene, se salvó el conjunto de Nacional, Julio. Y hace un minuto nada más había ingresado líder Cáceres por su compañero lesionado Alexis Cañete. Se tiró con lo justo, con la punta de los botines, le sacó el gol a Fernando Fernández. Corner para Guaraní sobre la punta zurda, le pega a Mansur, viene el centro, arriba cierra bien el Colombo, otro cabezazo, quedan los guantes de Kili Rojas, termina el peligro para el arco de la Academia, más saliendo Nacional. Rosberry Comida y Postres, el local más conocido del barrio San Pablo, bocaditos dulces y salados, postres, eventos sociales. Estamos sobre Uidad 3512, casi Tecna Victoria. Realiza tu pedido al 0991-702-358. Rosberry Comida y Postres. Correcto, 203 personas en vivo en nuestro canal de YouTube. Tenemos 15 me gusta recién, queremos llegar a 50 en este partido. Ya aparece el usuario, el vareño desde Argentina, aguante el aborigen querido, indica entonces el usuario, el valeño. La pelota sobre la punta zurda, va saliendo el conjunto de Guaraní, reconquista Nacional, cuidado, juega atrás, la pelota reconquistada por Guaraní, viene el centro, arriba, cierra Gutiérrez, complementa Ramírez con un pelotazo, le va cayendo la pelota al futbolista Richard Prieto, que transporta balón, imprime velocidad, allí la cabalgata, juega sobre la punta zurda, apertura para la presencia de Ramírez, metió al medio de vuelta, carga con todo, está en el área, enganchó, allí Valdés juega al medio, quien llega al remate, se salvó Guaraní, señores, le puso la pierna derecha y Manuel Segovia se salvó. El conjunto de Guaraní que carga con todo Nacional, persiste el peligro, la tiene Valdés que juega atrás, el balón para la presencia de Díaz que mete el medio, balón para Richard Prieto que juega más atrás, se salvó en esta última el conjunto Brinquen, Julio. Y aquí estuvo muy cerca el segundo de Nacional en los pies de Josué Colmán, que colocó esa pelota por bajo Ismanol. Similar a lo que fue en la primera etapa, salvando aquel remate de Roque Luis Santa Cruz, se volvió a arrojar, metió justo el pie para que esa pelota no llegue hacia la portería de Gaspar Servio. Buena jugada previa de Iván Valdés, que supo aguantar esa pelota hasta muy cerca de la Academia. Richard Prieto con el balón, juega atrás el balón para la presencia de Gutiérrez que juega más atrás para el Kili Rojas, va saliendo la Academia. Metalúrgica El Yunque, trabajo de tornillo frisado de granaje recto, glicoidales en general, garantía un buen servicio. Dirección Avenida Ocebellana 4121 y Henry Tres Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Colmán que entrega la mitad de la cancha, aparece Richard Prieto con el esférico, cambia sobre la zona izquierda, apertura para Fernando Díaz, juega para Roberto Ramírez que juega más atrás de balón, va saliendo el indio, pelota al medio, peleaba con todo Richard Prieto, aparece Salá también, Salá Zamudio, Richard Prieto que cambia sobre la zona derecha, apertura para Paraguay Espíndola, decide descargar el balón para el primer marcador central, líder Cáceres, más atrás para el portero Kili Rojas, recomienza la salida del conjunto de Nacional. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alex Astor Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, inscribinos al 0981-937-767. Alex Astor Sublimaciones. Valdés que juega atrás de balón, aparece Romeides, mete el pase rico para Prieto, le pasó bajo la suela, apareció Bailón a sus espaldas, juega para José Colmán, carga el conjunto de Nacional, pelota sobre la punta derecha, va corriendo con todo, viene el centro arriba para Guaraní Espíndola, muy fuerte el centro, por el otro costado va corriendo Valdés, toma la pelota Valdés, carga el conjunto de Nacional que busca el segundo, va Valdés, envía el centro arriba, cierra Imanol Segovia, apareció de vuelta Segovia salvando la situación, Julio. Y está con todo Imanol Segovia, que para infortunio suyo no está pudiendo revertir esta situación del marcador. Buena pelota nuevamente Iván Valdés, que está más activo en esta segunda etapa, jugando por el costado izquierdo. José Colmán también se está asociando bastante bien con Carlos Espíndola ante ya la salida de Orlando Gaona Lugo. Nacional está teniendo un poco mejor la pelota, está encontrando los espacios en la zona defensiva. Veremos cómo responde el conjunto de Víctor Renay. Carga Guaraní sobre la punta derecha, aparecía con todo Daniel Pérez, pierde la pelota, recupera Roberto Ramírez para Nacional, el motorcito que tiene en la mitad de la cancha, juega sobre la punta zurda para la presencia de Bailone, impacta la pelota en el futbolista aborigen, corresponde lateral de salida para Nacional. Visión Versátil SRL, gestión y obtención de créditos para usted, señor comerciante. Comunicate al 0984-828-000, que 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Visión Versátil SRL. Correcto, platinado es el color del pelo de Josué Colmán. Podemos graficar de esa manera, mi querido Julio, porque es una especie de blanco gris
ceniza, bueno, hoy en día es gris ceniza, lo llaman. Pero Sí, creo que sí lo dice. yo lo llamaría platinado. Vamos a ir nada más el platinado por el mapa. Correcto, para las secciones, para que los futbolistas se hidraten, Cooling Break. En estos momentos sonó la campanita y aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunga marca el tiempo de juego, 30 minutos jugados de la segunda etapa y el marcador de compromiso lo indica Roberto Romero. Desde la cancha hasta tu receptor, fútbol de ascenso es pura pasión. Nacional 1, Guaraní 0. La plataforma perfecta para anunciar tu marca que querés vender más, alcanzar tus objetivos y el fútbol y ciencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Correcto, Carlos Benítez en nuestro canal de YouTube, en el chat de YouTube, indica vamos Guaraní, tenemos que ganar. Saludo para todos desde Rafael de Paraná, de Itapúa. Es el mensaje, entonces, un saludo para todo el departamento, en este caso de Itapúa, que está en plena sintonía, mi querido Julio. También un saludo grande a toda la audiencia que nos está escuchando a lo largo y ancho de todo el territorio, como suele decir un colega nuestro también. Así que esperemos que todos se puedan prender, a darle me gusta y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Totalmente 217 personas siguiendo la transmisión en vivo en nuestro canal de la encuesta que hemos colocado. Guaraní 52%, 48% para Nacional. Llegamos a 16 me gusta. Queremos llegar a 50 al término del partido. Así es que pulgar arriba, ¿qué cuesta? Pulgar arriba es un pulgarcito ahí, dale me gusta y ya está. Nos ayuda un montón con eso. Así es que, y también suscríbete que es gratis. Lateral ya se va reanudar el fútbol. El partido continúa, 1 para Nacional, 0 para el Aborigen. Visión Bursátil SRL, gestión y obtención de créditos para usted, señor comerciante. Comunicate al 09848280000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Visión Bursátil SRL. Va saliendo Ramírez para Nacional. Ramírez con el esférico entrega sobre la funda sur para la presencia de Valdés. Valdés que cambia, orientado sobre la funda derecha. Apertura para la presencia de Paraguarí. Bajo bien, entrega sobre la punta derecha para Salá. Salá Zamudio que juega atrás para líder Cáceres. Mete la pelota larga sobre la punta derecha. Va corriendo, cuidado, parece habilitado Nacho Bailones. Se mete con todo Bailones, corre Bailones, se frena, busca compañía. Se frenó Bailones, busca o aguarda la compañía de su compañero. Metió el pase al medio, se le interpuso bien, recuperando la pelota. El futbolista de Guaraní en el retroceso parecía Patricio Tanda. Recupera de vuelta Ramírez para Nacional. Impresionante lo que corre Ramírez, el volante de marca del conjunto de la academia, Julio. Exactamente, Roberto Ramírez que está teniendo una función interesante en esta segunda etapa porque está marcando bastante bien a Patricio Tanda, que era el encargado en el primer tiempo de poner todos esos pases al frente de los delanteros de Guaraní. En este segundo tiempo Roberto Ramírez lo está conteniendo bastante bien al volante creador del cuadro de Guaraní. Mientras aquí vemos una falta, está jugando mejor Nacional, está más cerca del segundo el equipo de Felipe Jiménez que el empate del cuadro aborigen. Correcto, amonestado Enzo Mansur en esta última acción contra Richard Peto. La infracción va a corresponder tiro libre para Nacional. Motel primera clase, despierta tus instintos, siente tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Guerrero, casi San Antonio, en la ciudad de Ñemby. Vení, pasalo bien, pasalo mejor en el Motel primera clase. Ya juega Gutiérrez, más atrás la pelota para el Kili Rojas. Recomienza la salida del conjunto nacional. Pelotazo arriba del golero, cae en campo rival, va corriendo sobre la punta zurda. Cuidado, aparece la acción. Valdés se mete con todo, es muy rápido. Va Valdés, se mete Valdés, está en el área, enganchó. Va Valdés, volvió a encarar, le queda para la zurda, envía el centro, arriba. Cierra bien Saracho con la cabeza. Se recupera Guaraní, va saliendo Ramírez, el Kaiser metió la pelota arriba, quedó por el camino. En el rebote aparecía Tanda, le comete la infracción. Va a corresponder tiro libre, salida para el indio. Y le está forzando bastante a Daniel Pérez enfrentarse a Iván Valdés, incluso también a la saga defensiva, ya sea Ismanol Segovia, su compañero de saga, está está jugando bastante bien. Sinceramente, Iván Valdés está siendo el jugador más desequilibrante del cuadro de Nacional. Pelotazo arriba, rechaza la defensa de Nacional, aparece a Gutiérrez, recupera Guaraní, se mete con dos, Ramírez apunta, le pega, quedó por el camino, recupera Valdés, Valdés que juega arriba, cuidado, corre por esa pelota. El futbolista Roberto Ramírez, bastante disputado en la mitad de la cancha, cayó al suelo, desde el suelo volvió a puntear Ramírez, qué partidazo de Ramírez, se equivoca aquí en el pase, va a corresponder lateral ofensivo para el aborigen. Y es muy friccionado el partido cuando ambos mediocampos van a la disputa de la pelota. Yo creo que ya Ojeda está descartando la posibilidad de pitar falta, Roberto, porque hay varias jugadas que normalmente se suele pitar como falta, pero ya está dejando todo cuando se enfrentan Tanda y Ramírez incluso en su momento. Totalmente, viene el centro arriba sobre la punta derecha, bajó Rodríguez para Torales, envía el centro arriba para el Kaiser, juega atrás, quien llega, está el remate, el arquero.
El arquero le pegó Thiago Servín. Se salvó el conjunto de Nacional, Julio. Estuvo atento aquí el Kili Rojas, Thiago Servín, que encontró esa pelota en el costado izquierdo, que no lo pudo despejar la defensa de Nacional. Veremos si con este tiro libre de esquina, que va a ser direccionado por Enzo Mansur, puede llegar al empate el cuadro aborigen. Correcto, córner sobre la punta zurda. Luego de este servicio de esquina marcamos el tiempo de juego. Ahí está calambrado Zamudio, Alejandro Zamudio, el volante ofensivo que tiene el conjunto de Nacional. Ya se va a retirar, ya va a ingresar un futbolista, veremos de quién se trata. Luego de este servicio de esquina, así viene el córner y también marcamos el tiempo de juego. Le va a pegar a esa pelota Mansur sobre la punta zurda, señores. No, antes el cambio se realiza, Julio. Se retira. Bueno, se retira Daniel Pérez, camiseta 37. Ingresa John Jairo. Ingresa el número 11, que es John Jairo. Y también hay otro cambio. Bueno, muy a rápido. confirmar, también ingresó el número 18. Miño también ingresó entonces. César Miño ya está en el terreno de juego. Córner para Guaraní. Viene el centro de Mansur, pelota arriba. Quedan los guantes de Kili Rojas y nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego. 36 minutos jugados de la segunda etapa y el marcador del compromiso lo indica Roberto Romero. Desde la cancha hasta tu receptor, fútbol de ascenso es pura pasión. Nacional querido 1, Guaraní 0. Iván Ramírez fue el otro que se retiró, Roberto, para el ingreso de César Miño justamente. Correcto, César Miño entonces con la 18, ¿no? Exactamente, camiseta 18 César Miño. Correcto, entonces los cambios en el segundo origen. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería. Aguantame Julio la contra, se mete con todo Miño, viene el centro, arriba, cierra de chilena, sacro central, líder Cáceres, le queda el remate de Ferfene, impacta en Fernando Díaz, se pierde por un costado, corresponde lateral ofensivo para el indio Julio. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería, frisado de engranaje recto, helico, ideales en general, garantizando un buen servicio, dirección Avenida Cebellala 4121 y R3 Corrales, contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002, Metalúrgica Yunque. Ya no da más, allí sala Zamudio, se retira Zamudio, ingresa con la número 6, Silvio Torales, el experimentado volante que va a estar ingresando en filas del conjunto de Nacional, Julio. Y ya con este cambio, Felipe Jiménez lo que busca es aumentar la zona de contención en ese medio campo con la salida de Zamudio, que es un jugador más de ofensivo, y el ingreso de Torales para poder ayudar a su compañero de saga en el medio campo y con eso poder contener a los jugadores de Guaraní, ya que está tirando toda la carne al asador el técnico Bernay. Correcto, señores, córner para el conjunto de lateral, digo bien, lateral para el conjunto de Guaraní, ya lo hace, mete la pelota Río, el cabezazo, ¡gol! ¡De Guaraní! ¡Empate el partido! ¡Apareció Richard Torales, señores! Dudaron el juez y el línea, pero línea corrió rápidamente hacia la mitad de la cancha, marcando que es gol. La pelota pegó en el travesaño, luego ingresa en el arco de Nacional. Empata el partido del conjunto aborigen. El nuevo resultado aquí en el estadio Señorita indica Nacional 1, Guaraní 1. Que en su temple, en su escudo ha de brillar. Guaraní de limpio estirpe, en la líder del deporte, legiones al seguirte. Es un golazo de fútbol de ascenso. Marcamos el tiempo del gol. A los 38 minutos de la segunda etapa, Roberto. Empata Guaraní. El nuevo resultado indica Nacional 1, Guaraní 1, Julio. Gran gol del cuadro aborigen Richard Torales, que estaba totalmente solo. Habíamos destacado que Nacional, incluso con el ingreso de Torales, iba a primar lo defensivo justamente, pero apareció bastante solo Richard Torales, que tras ese primer cabezazo de su compañero aprovechó y marcó el 1-1 del compromiso. Va corriendo Valdés, la pelota termina por línea final, fusilado ya está Valdés, no da más de cansancio. El delantero del conjunto de Nacional, digo bien, va saliendo allí John Jairo, mete la pelota arriba, quedó como la
lateral finalmente el ecuatoriano. La pelota a la mitad de la cancha, aparece Rodríguez, juega para John Jairo, de vuelta para Rodríguez, corre Derry sobre la punta derecha, mete el pase arriba, corre Torales, cierra bien el futbolista de Nacional, aparecía Gutiérrez, la mandó por un costado, corresponde lateral para el Indio, no hace rápido, está en el área, pero el juez retrotrae la acción, indica que lateral es para Nacional, va a corresponder por ende Nacional, lateral de salida para el conjunto de Nacional. Aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalur Gigal Yunga marca el tiempo de juego, 40 minutos jugados de la segunda etapa y el marcador del compromiso lo indica Roberto Romero. Desde la cancha hasta tu receptor, fútbol de ascenso es pura pasión. Nacional 1, Guaraní 1. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Correcto, aparece Gabriel Ortega de saludos desde Guayaquil, lo indican. También aparece Carlos Benítez. El amareño dice desde Bernal Oeste Quilmes. Qué grande el aborigen, indica entonces la gente que se va reportando a través del chat de YouTube. Queremos llegar a 50 likes. Dale me gusta, pulgar arriba. También suscríbete y activa la campanita en nuestro canal de YouTube. Y con este empate provisorio, Nacional sube 15 puntos y el gol de Richard Torales festejado en campamento franjeado, porque con esto Olimpia se aleja a 5 puntos de la Academia, que es su inmediato perseguidor. En el caso de que Recoleta le gane mañana a Cerro Porteño, también diría 15, así que Olimpia con este empate va a terminar a 5 puntos del segundo o de los segundos en caso de victoria de Canario el día de mañana. Totalmente, la pelota Ya esta noche, mejor dicho. Sí, totalmente, porque después de este partido juega Cerro, así es que 20:30 el horario del partido. Allí pelea con Torres Ramírez, cayó al suelo el futbolista de Nacional, fue amonestado aquí en esta última acción. Veremos, es roja para Mansur. Doble amarilla. Doble amarilla. Expulsado Mansur, señores. Queda con 10 el conjunto de Guaraní. Expulsado el argentino palestino Enzo Mansur, Julio. No sé si fue la falta contra Silvio Torales. Llegó tarde. Llegó tarde. Aquí vamos a ver en la repetición. No, me parece que esta era roja directa. Llegó tarde y metió el planchazo allí contra el futbolista de Nacional. Contra el número 27. Contra Prieto, Richard Prieto. Sí, aquí el juez fue bondadoso de vuelta con Enzo Mansur, porque el VAR puede intervenir aquí y en vez de mostrarle la segunda amarilla, podría ser roja directa. Esto ya es para la sanción, claramente, porque una tarjeta amarilla y un poco más amarilla es menos cantidad de partidos. Cuando hay un cambio en el conjunto de Guaraní, se retira Rodríguez, ingresa el número 29 en filas del conjunto de Aborigen. Jesús Llano, entonces ingresa en el conjunto de Aborigen. Y creo que fue bastante irresponsable en esta Enzo Mansur, porque era una pelota dividida en el medio campo. No había peligro para ninguno de las dos porterías. Y Guaraní, que estaba jugando mejor con ese envión anímico de llegar al empate y poder llevarse por delante al conjunto de Nacional. Aquí una irresponsabilidad del 7, el habilidoso jugador del Aborigen, lo deja con 10 a su equipo, y veremos si Nacional con esto puede volver a retomar y encaminarse para poder llevarse la victoria. Correcto, ya está en el terreno de juego el futbolista Jesús Llano. Ya se retiró Derlis Rodríguez de un partido correcto, realmente, por momentos muy buenos, por momentos ha desaparecido. Decíamos, tiene un nitro que tiene límite, entonces aparecía con todo, paraba un rato y después volvía a aparecer. De esa manera fue el partido de Rodríguez, mi querido Julio. Exactamente, muy cansado, muy extenuado el 10 de Guaraní. Veremos si con el ingreso de Jesús Llano puede aportar algo al equipo de Bernal, que ahora está con 10 equipos, y si es que Felipe Jiménez insta a su equipo a atacar con todo, porque Nacional está obligado a ganar para no perder tantos puntos ante Olimpia. Serán unos minutos finales muy entretenidos, Roberto. Totalmente, 263 personas en vivo en nuestro canal de YouTube. Pulgar arriba, 20 me gusta, estamos llegando. Queremos llegar a 50, nos falta 30 aún. Así es que dan una manito, pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Aparece Prieto, juega sobre la punta zurda, carga al conjunto de Nacional. Se mete con todo, va corriendo Valdés, se mete Valdés, ensaya el centro arriba, va pasado, cabezazo de Saracho, cierra con todo por ese sector Miño. La pelota que cae sobre la punta derecha, va corriendo Jesús Colmán, se mete
Colmán, impacta la pelota. Finalmente en el platinado va a corresponder lateral de salida para la academia. Metalúrgica Yuque, trabajo de tornería, fresado, engranaje recto y liquidales en general, garantía con buen servicio. Dirección Avenida Cibellana 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yuque. Reconquista la pelota nacional. Pelotazo arriba del zaguero central, líder Cáceres. Cabezazo de Thiago. Otro cabezazo de Tanda sobre la punta zurda. Una serie de cabezazos en la mitad de la cancha. Juega Silvio Torales. Tacazo allí de Colmán. Corre sobre la punta derecha. Carga el conjunto de Nacional. Aparece Ramírez. De vuelta al medio. Carga el conjunto académico. Allí corre en diagonal. Se mete con todo. Carga Roberto Ramírez para el conjunto de la academia. Apareció falta. A ver qué pita el juez. Sí, señora. Falta. Lo venía sujetando al futbolista académico. Va a corresponder tiro libre para Nacional. Misión Bursátil SRL, gestión y obtención de créditos para usted, señor comerciante. Comunicate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo a tus manos. Misión Bursátil SRL. Correcto, se picó aquí el partido. En la mitad de la cancha se están tomando los futbolistas de Nacional con los de Guaraní. Le cometieron infracción al futbolista Ramírez de un correctísimo partido en la mitad de la cancha. Allí Saracho que lo fue a recriminar el topetazo de Ramírez a Saracho. Sí, allí un poco de teatro, como diría el compañero Francisco. Chocha de la vida, Clotilde Cabral, por la actuación aquí de Saracho. Pero sí fue un topetazo de Roberto Martínez. Para las acciones y nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yuque marca el tiempo de juego, 46 minutos, tiempo cumplido del partido y el marcador del compromiso lo indica Roberto Romero. Desde la cancha hasta tu receptor, fútbol de ascenso es pura pasión. Nacional 1, Guaraní 1. Hotel Primera Clase, despierta tus instintos, siente tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Herrero, casi San Antonio, en la ciudad de Ñemby. Vení, pasalo bien, pasalo mejor en Motel Primera Clase. Correcto, 8 minutos más. Agregó el juez del partido. Iremos hasta los 53 de este segundo tiempo. 6 minutos, lo que se agregó. Perdón, 6, bueno. Sí, se ve muy... Yo veo un 8. Más Sí, no, perdón, 6 minutos. Bueno, como que le falta Ñemolente de Juve Relator. Iremos hasta los 51 en este caso. Amonestado Ramírez. Sí, por el topetazo, claramente. Tiro libre para el conjunto de Nacional. Frontal al arco de Gaspar Cerdo, señores. Le va a pegar Richard Prieto, pero me parece que es un centro. Ya están los grandotes dentro del área. Tiro libre para el conjunto de Nacional. Veremos qué jugada preparada tienen en esta acción. Si ensayan alguna jugada de laboratorio. Tiro libre para Nacional. Va a autorizar la Ojeda, ya lo hizo. Le va a pegar Richard Prieto, señores. Frontal al arco de Gaspar Cerdo. Agazapado el capitán arquero del conjunto aborigen, el arquero penalero que tiene el conjunto de Guaraní, Gaspar Sergio. Tiro libre para Nacional, mucha parafernalia para la autorización de este tiro libre. Ahí está ultimando detalles el juez del partido. Ahora se autoriza, le va a pegar a Prieto, señores. Tiro libre para Nacional, sobre 3/4 de terreno ubicado el balón, viene el centro, arriba, segundo caño. Mucha parafernalia, ¿para qué? Para nada, terminó en la nada, corresponde salir para el Guaraní. Esta fue una jugada dilapidada del cuadro de la academia, en un centro muy malo de parte del jugador de Nacional. No alcanzaba Gutiérrez eso, ni aunque mida 3 metros más de altura. Chance desperdiciada, le queda poco tiempo a la academia, que está con un hombre de más y tiene que atacar si no se quiere despegar de Olimpia. Totalmente la heroica aquí de Guaraní, empatando con un hombre menos dentro del terreno de juego, mi querido Julio. Exactamente, aguanta con todo Guaraní, que tampoco es que se va a replegar. Aquí vemos ya a Gaspar Sergio tomando esa pelota en el medio campo, va a tirar esa pelota, lo quiere ganar Guaraní, que también está mal en la tabla de posiciones, no quiere quedarse con nada, Roberto. Correcto, lo quiere ganar Guaraní, viene el centro de Sergio, pelota arriba, muy fuerte, termina por línea final, va a corresponder saque de arco y salida para la academia. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más, alcanzar tus objetivos? Y el fútbol licencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Carga el conjunto de Nacional, partidazo en la recta final, se mete con todo, Valdés cayó al suelo, falta en perjuicio de Valdés, va a corresponder tiro libre para Nacional, Julio. Y aquí ganó Iván Valdés, el número 18, que ya lo había complicado bastante a Daniel Pérez durante todo el lapso de esta segunda etapa, y ahora el que cayó en esto es John Jairo Sánchez. Acaba de generar un tiro libre peligroso para su equipo a falta de 2 del final. Veremos si la academia con esto puede afinar la puntería de sus jugadores y llegar al segundo tanto y llevarse la victoria aquí en la visera. Correcto, 292 personas en vivo en nuestro canal de YouTube, señores. Dale me gusta, pulgar arriba, suscríbete también, que con eso nos ayudas un montón a ir creciendo en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, que es gratis.
gratis. Así es que, y también dale pulgar arriba, comentá de dónde estás escuchando la transmisión, que nosotros lo vamos a estar leyendo sin ningún tipo de inconveniente. Tiro libre para Nacional, cerca de la cabecera del área grande ubicado el balón. Le va a pegar Josué Colmán, el platinado, señores. Tiro libre para la Academia que lo quiere ganar en esta recta final del segundo tiempo. Le va a pegar Colmán, señores. Autoriza el juez. Viene el centro arriba. Cierra bien y Manuel Segovia. Allí aparece John Jairo. Rechaza por un costado. Corresponde lateral para Nacional. Gran centro de Josué Colmán, que fue al primer palo, pero estaba atento a la zona defensiva de Guaraní. Le queda poco al partido. Veremos qué ocurre en esta vuelta final del cronómetro, Roberto. Rechaza Kili Roja, cae en la mitad de la cancha, recupera Guaraní, va con todo, mete el puntazo para arriba. El Kaiser cayó al suelo, le cometen infracción. Va a corresponder tiro libre para el Indio. Rosberry Comida y Postres, el local más conocido del barrio San Pablo. Bocaditos dulces y salados, postres, eventos sociales. Estamos sobre UDA 3512, casi de la Victoria. Realiza tu pedido al 0991-702-358. Rosberry Comida y Postres. Tiro libre para Guaraní, señor, en la mitad de la cancha, sobre la línea que divide el terreno en dos. Le va a pegar a esa pelota el portero de vuelta. Gaspar Servio lo quiere ganar el conjunto aborigen, que está con un jugador menos dentro del terreno de juego. Expulsado por doble amonestación. El volante ofensivo, Enzo Mansur. Viene el centro de Sergio. Pelota al segundo caño. Mete al medio. Brequen llega al remate. Le pegó Richard Tonales. El balón salió muy alto. Corresponde saque de arco para la Academia, Julio. La intención fue buena, pero la resolución no lo fue. Aquí desperdició la chance el cuadro de Guaraní, mientras que agregaron un minuto más. Uno más. Hasta los 52 no vamos. Totalmente. Tenemos 40 segundos finales, señores. La pelota sobre la punta derecha, carga el conjunto de Nacional. Reconquista la mitad de la cancha, aparecía con todo el conjunto aborigen. Pelotazo arriba de Thiago Servín. Va corriendo Torales, ganó Torales, va Torales. Le quedó largo. Se interpuso por el camino Gutiérrez. Juega sobre la punta derecha para el líder Cáceres, que mete el pelotazo arriba. Aparece con todo Bailón, metió el cabezazo para arriba. Recupera John Jairo. Pelotazo a cualquier parte de Segovia. Recupera Nacional. Se mete con todo, carga el conjunto académico que lo quiere ganar, se mete con todo Valdés, va corriendo sobre la punta derecha, se frena Valdés, la pone bajo la suela, juega sobre la punta derecha para José Colmán, la vuelta para Valdés, envía el centro arriba para Bailón, cierra bien con la cabeza Saracho, que la pelota no sale de la zona de peligro, pelea José Colmán, va saliendo Thiago Servín, pierde la pelota, recupera la Academia, la última, se le terminó la cancha al futbolista Paraguarí Espínola, cuando el juez del partido apunta al círculo central. Final del partido, señores. 1 para Nacional, 1 para Guaraní, Julio. Y esta segunda etapa, que fue muy diferente a lo que fue el primer lapso, ese lapso del primer tiempo, donde no hubo muchas situaciones de gol y muchas jugadas friccionadas, y en esta segunda etapa sí se jugó mucho mejor de lo que fueron los primeros 45 minutos, y ya el arranque luego ese gol de Roque Santa Cruz al minuto 54 que adelantaba la Academia, y se fue desinflando de a poco Nacional con el correr de los minutos, se agigantó la figura aborigen, y Torales ya en esos minutos finales llegó al empate. Podemos también hablar de lo que fue esa desatención e irresponsabilidad de Enzo Mansur con su expulsión minutos después, y fue un partido bastante entretenido. Iván Valdés para mí fue determinante en esta segunda etapa, cómo generó las jugadas y las faltas ocasionadas hacia su persona para que Nacional pueda tener varias pelotas a su favor con tiros libres. Un empate justo por lo que se vio en el primer partido. No hubo un amplio dominador en este cotejo. Para mí el empate justo, y veremos si Recoleta, que ya ahora ya arranca justamente, si es que llega a ganar la Cerro Porteño en la nueva olla, tendríamos a 2 escoltas con 15 puntos. Totalmente, 310 personas llegamos en esta transmisión. Muchísimas gracias, realmente muy contento por los adeptos. De a poquito vamos ganando gente también en nuestro canal de YouTube. Lo hacemos con mucha pasión, con mucho sentimiento, así es que esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Llegamos a 26 me gusta, no llegamos al objetivo, pero de igual forma muchísimas gracias a las personas que siguieron la transmisión a través de nuestro canal de YouTube. En la encuesta ha ganado Guaraní 52% contra 48 de Nacional, 277 votos, así es que muchísimas gracias a los seguidores en nuestro canal
de YouTube y también pedimos de vuelta que se puedan suscribir, activar la campanita, así cada vez que realizamos algún tipo de acontecimiento a través de nuestro canal de YouTube ya le va a estar apareciendo para que puedan observar la transmisión, porque realmente, como lo decimos, lo hacemos con mucha pasión, a veces a pulmón, así es que con el pulgar arriba, con los me gusta que nos están dando, esto nos motiva a seguir realizando este tipo de transmisiones, Julio. Exactamente. Así que le agradecemos muchísimo a la gente que se sumó a nuestra transmisión, tanto en nuestro canal de YouTube, en FA Golden, y en Facebook, en Fútbol de Ascenso. Y esperemos que todos se puedan volver a sumar para el próximo fin de semana. Estamos llegando ya a la finalización de la primera rueda del campeonato. Así que muchísimas gracias a todos. Totalmente. Damos punto final a nuestra tarea periodística aquí desde el Estadio Arsenio Nico. ¿Algo más que agregar, mi querido Julio, para ir cerrando? Agradecerte a vos, Roberto, a toda la gente que se sumó, y muchísimas gracias, y los esperamos a todos el próximo fin de semana nuevamente. Correcto, señores, muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de nuestro Facebook, Fútbol de Ascenso, y también a través de nuestro canal, en este caso de YouTube, FA Golden. Nos reencontramos nuevamente en una próxima cobertura. Que tengan un buen resto de jornada. Hasta la próxima.